La IA va a llegar a hacer todo lo que hacemos los humanos. En 2030, en el mundo se van a perder 800 millones de empleos. Muchos te van a tachar de alarmista. Llámame alarmista si tú quieres y hablamos dentro de 5 años. No estamos mentalmente preparados como humanos para asumir la cantidad de cambio que vamos a vivir en los próximos 10, 20, 30 años. En 10 años vamos a curar todas las enfermedades existentes. El día en que tú le digas a ChatGPT, hagas esto y te dice, no me sale los cojones trabajar. En ese momento nos tendremos que plantear si lo esclavizamos o si le damos derechos. ¿Podría sublevarse? Ninguna especie ha sobrevivido a una especie más lista. ¿Te imaginas casarte con un robot que verdaderamente cree que te ama? Se estima que entre 500 y 600 millones de personas en el mundo utilizan a diario la inteligencia artificial. Tú que me estás viendo y escuchando, ¿eres una de ellas? ¿Sí o no? En cuanto a las empresas, entre el 78 y el 83% usan la IA a diario también, y en lo referente a los empleos, ya se sabe que algunos, no precisamente pocos, están en peligro de extinción inminente. La IA ha llegado para quedarse y está revolucionando el mundo. Y dado que esto nos genera muchísimas inquietudes, hoy y ahora en Roca Project tengo conmigo a Jon Hernández, divulgador sobre inteligencia artificial. Bienvenido a Roca Project, Jon. Muchísimas gracias. ¿Estás de acuerdo con lo que he dicho o no? Bueno, algunos datos, de hecho, no son 100% correctos en el sentido de que solo ChatGPT, el último dato que tenemos, que tiene 800 millones de usuarios en el mundo. O sea que me he quedado corto. Te has quedado corto. Pues miré la prensa, ¿eh? Sí, bueno, la prensa tampoco no suele ser la mejor fuente para estas cosas últimamente. Oye, ¿qué te parece si empezamos abriendo el melón de lo que es la IA y lo que no es? Pues es el melón más interesante de todos, ¿Vale? Porque precisamente, para que te hagas una idea, la gente que ha inventado la inteligencia artificial, los expertos que han inventado la inteligencia artificial, no se ponen de acuerdo en lo que es y lo que no es. Ah, qué bueno. Con lo cual es muy difícil que nosotros nos podamos poner a definir lo que es y lo que no es. Lo que es muy importante entender de la inteligencia artificial para la mayoría de gente, que no son científicos de ciencia de datos y se dedica a esto, es entender que por qué funciona la inteligencia artificial o por qué hace lo que hace es absolutamente irrelevante. Lo importante es cómo te afecta y cómo le sacas partido. Y tenemos que centrarnos ahí. Porque, como digo, la inteligencia artificial se pone muy compleja. Podemos hablar pues, de tokens y de redes neuronales y de cosas muy técnicas que no aportan absolutamente nada a la mayoría de la gente normal. Lo que aporta es saber qué hostia me va a pegar esto y cómo me preparo o cómo me adapto para poder sacarle partido y salir lo mejor parado posible de la situación. Porque, como te has dicho, no es fácil. Estamos ante una dicotomía enorme en que la inteligencia artificial está haciendo cosas absolutamente brutales, increíbles, ciencia, medicina, luego te cuento algunos ejemplos, y por otro lado nos trae ciertos retos sociales que, como no los gestionemos bien, pueden acabar siendo absolutamente catastróficos. Vale, pero entonces, para intentar entenderlo yo, que te estoy escuchando y que de paso ya lo entienda la gente que nos ve, ¿no? Yo siempre me imaginé que es algo un poco etéreo esto de la inteligencia artificial. ¿Dónde vive? ¿Dónde reside? ¿Qué es? ¿Sabes? ¿Qué forma le pongo? ¿Qué envoltorio? Mira, ¿Qué sería? ¿Son un grupo de ordenadores pensantes? La forma más simple de entenderlo Ajá. es que hemos creado ordenadores que son capaces de hacer cosas que creíamos de humanos. Intrínsecamente los humanos hemos dominado el mundo principalmente porque somos un poquito más listos que el resto de animales, ¿no? Un poquito más inteligentes. Si tú pones ahora aquí un gorila, nos despedaza a ti y a mí en 30 segundos, no tenemos ninguna posibilidad. Está mejor adaptado al medio, es más fuerte. Pero en cambio, el gorila ahora mismo está en un zoo, tú y yo estamos grabando un podcast con micrófonos, con tal, luces, etc. Y el gorila no entiende ni se plantea, que es más importante aún, por qué está en un zoo. No llega a tener ese nivel suficiente de inteligencia como para plantearse esos problemas, ¿no? Entonces, esa pequeña diferencia, que es muy poca, que tenemos entre nosotros y un gorila, nos ha permitido dominar el mundo. No lo hemos dominado por estar mejor adaptados, lo hemos dominado por ser más inteligentes. Con lo cual, claramente, la inteligencia es un valor competitivo enorme. Y convertir la tecnología en nuestra extensión. Correcto, pero al final mira, no esto es creo más... que se llamaba el estructuralismo empírico. Por aquellos tiempos de universidad lo Pero estudié. al final algo así. no es más que utilizar la inteligencia para subsanar nuestras carencias. Sí. Entonces, la inteligencia es un valor competitivo enorme. Y ahora estamos en un nuevo mundo en que tú abres el grifo y sale inteligencia. Con lo cual, esa ventaja competitiva se elimina. Vale. Todo que haya ventaja competitiva que podían tener las empresas más inteligentes que otras, las personas más inteligentes que otras, es como que se normaliza, ¿no? Y de repente la nueva mediocridad es la excelencia. Vale. ChatGPT, para que te hagas una idea, lo presentaron en 2023 al examen de selectividad de Estados Unidos. Puntuó mejor que el 90% de los americanos que se habían presentado a la prueba, y en la comprensión lectora y la escritura, que es comunicarse, está en el top 7% de la humanidad.
Esto hace 2 años. Vale. ¿Eso implica que va a haber una merma en nuestra inteligencia humana? No necesariamente, porque al final nosotros no nos hemos vuelto más tontos por no saber utilizar un mapa, ya que tenemos GPS. Esto lo he hablado con muchos neurólogos muchas veces. Yo creo que lo importante depende de con qué rellenes el hueco que te queda libre, ¿no? Entonces, si lo vas a rellenar viendo el Sálvame, pues probablemente te vuelvas más tonto, pero si lo vas a rellenar con cosas de valor, pues con más humanismo, con más cosas, pues probablemente no, ¿no? Pero volviendo a la parte de qué es la inteligencia artificial. Ordenadores que hacen cosas que creíamos que eran de humanos. ¿Y cómo lo hacen? Con algo muy análogo a lo que es nuestro cerebro, con redes neuronales. Simplemente lo que no entendemos es cómo lo hacen del todo. A día de hoy los científicos que lo han inventado saben que tú le das un input a una red neuronal digital, a una inteligencia artificial, y consigues una salida, un output, ¿no? ¿Cuál es la capital de Francia? Y ChatGPT te responde París. Pues sabemos que eso, en la mayoría de los casos, es correcto además. Pero a veces se lo inventa, a veces alucinan, que le llaman los científicos, ¿no? Lo que no tenemos tan claro es lo que pasa en el proceso interno. Y a mí me gusta mucho cómo lo dice, por ejemplo, Darío Amodei. Darío Amodei es el CEO de Anthropic, uno de los mayores laboratorios de inteligencia artificial, que para que la gente lo entienda es el laboratorio en el que Amazon ha invertido $8.000 millones. Él se salió de OpenAI, ¿no? Él salió de OpenAI hace ya unos años, era uno de los directores científicos por peleas con Sam Altman. Y el Juego de Tronos de esto es increíble. Pero básicamente Darío define la inteligencia artificial como una planta, en la que tú decides el suelo que le pones, cuánto sol le va a dar y cuánta agua le das, pero luego la planta crece como le sale de los cojones. Entonces, en la inteligencia artificial tenemos eso. También lo ha dicho, por ejemplo, el premio Nobel de Física, Geoffrey Hinton, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, que por cierto es matemático, no físico, pero ha ganado un premio Nobel de Física. Él dijo que nosotros decimos los algoritmos iniciales, pero esto se pone tan complejo que no acabamos de entender cómo funciona, en el sentido que es como tú pones las reglas del juego, pero luego esto juega la partida que le da la gana, ¿no? Entonces tenemos ordenadores que hacen algo que no acabamos de entender bien cómo lo hace y eso tiene ciertos problemas, es una caja negra que tiene resultados muy parecidos a lo que nosotros hacemos utilizando la inteligencia. O sea, sería como un bebé que en sus primeros años absorbe, todos son inputs, ¿no? Base de datos, por así decirlo, veo, voy aprendiendo, pero llega un momento de su edad donde empieza a razonar, donde empieza a construir. Sería Lo de que razona o no razona es uno de los grandes debates. Ajá. Es uno de los grandes debates entre los grandes científicos. Para que te hagas una idea, por ejemplo, Geoffrey Hinton, Joshua Bengio son 2 de los 3 ganadores del premio Turing de informática, creo que fue en 2018 2019, que sería como el Nobel de informática, ¿vale? Son de los padres de la inteligencia artificial. Ellos 2 consideran que la inteligencia artificial a día de hoy razona o hace algo muy parecido, porque ahí tenemos un problema semántico de definiciones. A día de hoy. A día de hoy. Esta es la cosa. Y por otro lado, tenemos a Yann LeCun, que es vicepresidente de Meta de inteligencia artificial, y el tercero que ganó ese mismo premio juntos, de hecho Hinton era profesor de este, pero Yann LeCun opina que esto es más tonto que un gato casero. Entonces, al final, estamos en un punto en que las mayores mentes, las más brillantes del mundo, no se ponen de acuerdo en lo que es y lo que no es. Con lo cual, es difícil decidir quién tiene la razón. Ya. Ahora, lo que yo he aprendido en estos casi 3 años dedicándome al 100% a esto, es que lo que tiene muy mal envejecimiento es decir, la IA no hará. Ya, claro. Hasta ahora, a día de hoy, yo creo que la IA está haciendo cosas que nadie sobre la faz de la Tierra creía hace 3 años que iba a ser capaz de hacer. Volviendo un poco al inicio de lo que decías de la IA para cerrar ese bloque, ¿no? Si la IA no tiene capacidad de razonar, pero sí tiene capacidad para construir muy bien, porque al final conocemos muchos IDAs que son modelos de lenguaje, ¿cómo sabes realmente que no está ya empezando a razonar a día de hoy, no? Si todo esto que John y yo estamos hablando sobre inteligencia artificial te parece interesante y quieres saber más, que sepas que justo en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado tienes un enlace para poder inscribirte a una formación de IA práctica, gratuita y con certificación que va a ofrecer John los días 2, 3 y 4 de septiembre. Es una muy buena oportunidad porque vas a aprender a dominar las herramientas más potentes de inteligencia artificial, exprimiendo su utilidad y aprendiendo de verdad. John te va a enseñar a aplicarlas en tu día a día y de forma práctica en tu trabajo, mejorando así aspectos de tu vida diaria. La realidad es que la IA ha venido para quedarse, así que formarse y actualizarse es la clave. Si encima lo puedes hacer gratis, pues aún mejor. Lo dicho, tienes un enlace en la descripción y en el comentario fijado, y si quieres aprovechar esta oportunidad, haces clic y te inscribes. Dicho esto, seguimos con el podcast. ¿Cómo sabes realmente que no está ya empezando a razonar a día de hoy, no? Ese es el tema, es que no lo sabemos. O sea, no es que no lo tenga, es que no podemos demostrar si lo tiene o no lo tiene.
Esto, Eliezer Yudkowsky, que es un científico muy interesante sobre el alineamiento de la inteligencia artificial, que es un concepto muy chulo. Hay gente que estudia que la inteligencia artificial, si tiene objetivos propios, estén alineados con los de la humanidad. Es decir, que no vaya por su cuenta, ¿no? Pues este hombre, que fue precisamente con quien yo me introducí en el mundo de la IA, que a veces suena un poco terraplanista, es bastante dramático este tío, escribió un artículo muy famoso en Time, que se hizo muy viral en 2023, que se llamaba "O paramos esto, morimos todos". Pues bien, este hombre dice que estos son matrices inescrutables de datos. Eso quiere decir que yo puedo coger esa pregunta de cuál es la capital de París, intentar coger ese proceso que ha hecho ese ordenador, esa gran máquina, e intentar interpretarlo, y me llevaría a un grupo de científicos 3 décadas. Por una cosa tan estúpida como eso, ¿no? Con lo cual, básicamente no podemos llegar a penetrar en esa caja negra, hoy por hoy, para entender si razona o no razona. Y dice Geoffrey Hinton, el Nobel de Física, dice, llámale como quieras, pero si algo hace algo muy parecido a lo que yo hago cuando razono, a mí yo le llamaría razonamiento. Ahora tenemos la pelea semántica de que hay gente que defiende que esa no es la palabra adecuada. Pues vale, llámale como te dé la gana. Pero al fin y al cabo, el tema importante es que el resultado final es muy parecido al que yo obtengo tras razonar. Bien. ¿Cuánto de marketing hay dentro de ese debate? ¿Cuántos intereses económicos? Hay mucho hype. No te voy a engañar. Hay muchísimo hype con la inteligencia artificial. Pero el hype que hay con la inteligencia artificial... Mira, me gusta compararlo con las .com, ¿no? Las .com fue un momento de la economía en el año 2000, donde explotó la burbuja, donde apareció Internet primero, se empezaron a crear muchas empresas, se infló la bolsa, empresas se dispararon, Cisco fue el caso más dramático, y de repente explotó la burbuja y muchas de estas empresas se fueron a la mierda, ¿no? Creo que una era la de comida de animales y tal, que fue empresas que tenían valoraciones absolutamente estratosféricas, ¿no? Esto está pasando en la inteligencia artificial. Pero tú mismo mira retrospectivamente. A día de hoy le dirías a una empresa en el año 2000, no inviertas en la inteligencia, no inviertas en Internet, que es una burbuja. No, claro que no. Ha cambiado el mundo, ¿verdad? Claro. La tecnología subyacente a esa burbuja económica no es hype, es realidad. Y a día de hoy... Yo estoy desde hace años asesorando consejos directivos. Creo que soy la persona que más ponencias de inteligencia artificial ha dado en el mundo en español. Llevo cerca de 150 ponencias, 1 año y medio, en consejos directivos de bancos, en eventos organizados por gobiernos, tanto aquí como en Colombia, como en México, como en Uruguay. Y al final, lo que la gente tiene que entender es que esto es útil de verdad hoy. Hay un estudio muy chulo de Brookings Metro, que además a mí me gusta porque la mayoría de estudios que vemos sobre inteligencia artificial son de futuribles, ¿no? De lo que pasará con la inteligencia artificial. Nadie tiene una puñetera bola de cristal. O sea, que, ¿sabes? Nos lo podemos creer o no, y ahí es donde entramos en el hype. Pero me gusta este de Brookings Metro porque habla de hoy. Y dice que alrededor, o sea, hay una escala de todas las profesiones y te dice qué porcentaje de las tareas de tu día a día puedes hacer en la mitad de tiempo utilizando inteligencia artificial. Y todas las que son cognitivas, es decir, que trabajas con un ordenador, están alrededor de entre el 40 y el 60% de tus tareas. Eso es un aumento de productividad que no hemos visto en la historia de la humanidad. Eso es lo que estamos viendo. Y te digo un caso muy básico para que lo entiendas, porque muchas veces nos apoyamos de referencias de los que nos venden la IA. Y entonces dices, me lo hacen así para vendérmelo. Yo te voy a poner un caso de una empresa española que no vende IA, sino que la compra. El BVA. El BVA decide el año pasado hacer una prueba piloto y decide comprar 3.300 licencias de ChatGPT y dárselas durante 5 meses a un grupo de sus empleados. Tienen más de 100.000 empleados. Y deciden ver qué pasa. Pues bien, 5 meses después, el resultado final del estudio es que se ahorran 2,8 horas semanales de trabajo. ¡Ostras! Es bestia, ¿eh? 2,8 horas semanales de trabajo, tú calculas el coste de empresa, una licencia de ChatGPT Enterprise vale $35 al mes. La pregunta sería, ¿trabajando mejor? Pues fíjate cómo debe ser de mejor que acaban de comprar 11.000 licencias más. Entonces, a mí no me hables, dime dónde pones el dinero, ¿no? Pues ahí lo tienes, una empresa que lo ha hecho, lo ha probado durante 5 meses, ha sacado conclusiones y se ha gastado 35 por 11.000 al mes a partir de ahora en inteligencia artificial. Si eso no es útil, que venga Dios y me lo diga, ¿sabes? Porque es que al final yo creo que el problema que tenemos muchas veces es que esa sensación de hype económico que hay de la inteligencia artificial nos hace creer que hay un hype tecnológico también. Ya, y hay que separarlo. Ya, claro, qué bueno eso que dices. Qué interesante. Bien, estamos hablando de empleados que reducen tiempo en hacer ciertas tareas. Y esto para mí abre otro melón muy interesante, que lo he pensado muchas veces, que es, ¿y si la IA realmente, la parte mejor, es que se ocupe de estas cosas que a lo mejor nunca deberíamos haber hecho? ¿Sabes? Para que nuestra inteligencia se dedique a otros quehaceres.
Pues fíjate que eso mismo lo dijo la CTO de OpenAI, Mira Murati, ¿Ah, sí? en una entrevista con Bloomberg, creo que era, y le preguntaban precisamente por la amenaza de desempleo por inteligencia Ya. artificial, y ella respondió, es que igual estas tareas no deberíamos haberlas hecho nunca. Es que pienso, por ejemplo, en la revolución industrial, ¿no? O sea, estamos hechos realmente como seres creativos que somos para estar 8 horas dándole un botón a una máquina, haciendo teaching, ¿sabes? Movimientos repetitivos. Ser humano es mucho más capaz. Entiendo que eso es un empleo muy digno para muchas personas, pero a lo mejor no tenemos que verlo como una amenaza, ¿no? En la revolución industrial llegaron las máquinas, las tejedoras. Es que la evolución es inevitable. Te voy a dar un dato muy interesante. El 70% de las personas de España odia su trabajo. El 70%, 7 de cada 10, se levantan por la mañana diciendo, mierda, tengo que ir a trabajar. Es tristísimo. Entonces sí, puede ser una solución. Estamos mucho mejor después de la revolución industrial y lo que hicimos fue quitarle valor al trabajo físico. ¿Sí? Pero ¿sabes qué problema hay? Que en la revolución industrial, para llegar a los sueldos que teníamos antes de la revolución industrial, pasaron 3 décadas. Los sueldos cayeron en picado durante la revolución industrial en lo que se conoce como la transición. Y de ahí, 3 décadas después, los sueldos volvieron a estar al nivel que estaban 30 años antes. Ponte en situación. Hoy, tú de repente tienes una crisis tecnológica que hace que tu sueldo empiece a caer porque el valor que tú aportas ya no es competitivo. Y empieza a caer tu sueldo. Tardas 3 décadas en volver a ganar lo mismo. Pero en cambio, tu alquiler sigue siendo el mismo. La comida sigue valiendo lo mismo. ¿Cómo aguantas? Pues ese es el problema que tenemos. Se nos viene encima una revolución tecnológica que yo tengo dudas de si a futuro, y si quieres hablamos de esto después, va a acabar como una utopía o como una distopía. Tengo muchas dudas, ¿vale? Pero lo que está claro es que viene una revolución tecnológica y todas y cada una de las revoluciones tecnológicas que hemos vivido han tenido un periodo en que la gente se aclimataba, un periodo de transición que ha sido jodidísimo y luego un periodo de bonanza. La crisis de Internet, por ejemplo, se cargó 2 millones de empleos en Estados Unidos. En los siguientes 10 años se generaron 4 millones de empleos nuevos. Perfecto, pero entre que pasaron esos 10 años, había 2 millones de personas sin trabajo que tenían que buscarse la vida para poner un plato de comida en la mesa. Es una crisis. Es una crisis. Vamos a ponerle nombre a esa crisis. Por ejemplo, el diseño gráfico, ¿vale? El diseño gráfico, ¿no? Yo tengo amigos, incluso familiares, dedicados al diseño gráfico. Hace no mucho apareció la famosa Canva, que ya fue de por sí un buen mordisco a esto en cuanto a la democratización del diseño para todas las personas, pero es que la IA diseña que te cagas ahora. Es que le puedes pedir cualquier cosa y te lo relaciono con una profesión que tú conoces muy bien, que es la fotografía. Las imágenes de archivo. ¿Quién va a comprar ahora imágenes de archivo con una suscripción mensual? El stock ha muerto. Gratis. Tienes lo que tú quieras. El stock ha muerto, está claro. O sea, el stock, la fotografía de stock está muerta, a día de hoy está coleteando, pero fíjate que todas las empresas de fotografía de stock, que son esas imágenes de almacenamiento y tal, que tú utilizas para un PowerPoint o para lo que sea, a día de hoy le están ofreciendo a sus clientes que se generen sus imágenes en lugar de que compren imágenes de fotógrafos. Pero lo mismo está pasando con los traductores. Lo mismo está pasando con los actores de doblaje. Lo mismo está pasando con los diseñadores gráficos. Diseñadores gráficos yo creo que es muy reciente, porque cuando apareció la última versión ChatGPT 4 Omni que podía generar imágenes, ya tenemos por primera vez, de una forma muy accesible, una inteligencia artificial que se llama multimodal, que es que no solo puede hacer texto, sino que puede hacer múltiples cosas sin utilizar una herramienta externa. Es decir, que lo hace por sí misma. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, si la IA es la que te ha creado esa imagen, tú le puedes decir que edite esa imagen, que cambie cosas de esa imagen, porque lo tiene en su cabeza, para que nos entendamos. No es que haya utilizado un generador de imágenes externo y luego tiene que comunicarse con él, que por el camino se pierden detalles, no hay un traductor de en medio, ¿no? Con lo cual ahí yo creo que fue un punto de inflexión para los diseñadores gráficos. Y eso no quiere decir que los diseñadores gráficos vayan a desaparecer. Quiere decir simplemente que habrá gran parte del trabajo que hacen que no tiene valor. Bueno, igual habrá personas que necesitarán un diseño gráfico, pero no controlarán la IA para pedirlo. El diseñador ahorrará más tiempo haciendo ese diseño con la IA. Exacto, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Aumento de productividad. Ese diseñador que antes hacía 10 trabajos al mes, ahora puede hacer 40 trabajos al mes. ¿Y qué pasa? Pues que esos 40 trabajos al mes, al final, si no son suma ceros, muy cerca, porque hay una parte en la que podemos usar más diseño gráfico en el mundo, pero llega un punto que toca techo. O sea, si tú tienes un producto y necesitas diseño gráfico para tu producto,
no vas a comprar 4 veces más diseño gráfico porque sea más barato. Entonces, hay profesiones como la medicina, donde sí que es prácticamente ilimitado el uso que podemos hacer de los servicios médicos, y en cambio hay profesiones como el diseño gráfico, donde probablemente no. ¿Y qué pasa cuando un tío hace 4 veces más diseño gráfico del que hacía antes? Pues que otra persona lo está perdiendo ese trabajo. Claro, con lo cual, quiere decir que habrá grandes ganadores y grandes perdedores, ¿sí? Entonces, el problema que yo veo no es que vaya a desaparecer la profesión, es que se va a reducir la cantidad de profesionales trabajando en ella. Bueno, pensemos, por ejemplo, en la fotografía. Yo el otro día recordaba con una de mis hijas que hará unos 20 años tú estabas en una playa de Menorca y venían algunos fotógrafos a hacerte una foto muy bonita, con una cámara, una reflex analógica de toda la vida. Una foto preciosa, en blanco y negro. Te daban un numerito y luego tú ibas a la tienda, te la imprimías, la comprabas, te costaba 10 o 15 euros y te llevabas esa foto. Claro, esto se ha acabado. Todos llevamos una cámara de fotos aquí. Mejor o peor, pero todos. Y una cámara de vídeo, ¿no? Ese trabajo ya tiene poco sentido. Yo me pregunto, tú que además eras fotógrafo, por ejemplo, en la fotografía, ¿en qué tendría que estar pensando un fotógrafo a día de hoy con la que se viene? Fotógrafo cualquiera, ¿eh? Porque esto afecta a todo el mundo de forma transversal y esa es una de las grandes diferencias. La revolución industrial solo afectó a un sector, al industrial. Sí. Bueno, yo he hecho fotógrafo, pero afecta a todas las tres. Pongamos varias profesiones. Por hacer un ejemplo, ¿no? Sea lo que sea que hagas, lo que tienes que hacer es volcarte a hacerlo con inteligencia artificial. Ajá. Eso es lo que te permite ser más productivo, más cambio competitivo. De paradigma total, 100%. Pero no necesariamente pivotar. Es decir, yo no creo que sea necesario que tú digas, oye, me dedico a la fotografía, como la fotografía lo va a pasar mal, voy a dejar la fotografía, o me dedico a la traducción, voy a dejar la traducción, me voy a dedicar a otra cosa. Yo creo que hoy por hoy el mayor beneficio lo obtiene la gente que decide hacer lo que ya sabe hacer utilizando inteligencia artificial, pero volcándose en la inteligencia artificial. Lo mismo me preguntan cuando es un chaval que qué tiene que estudiar. Sinceramente, que estudie lo que le guste, lo que disfrute, con lo que tenga pasión, pero que lo haga utilizando inteligencia artificial. Esa es la clave a día de hoy, porque saber utilizar inteligencia artificial te hace más resiliente a que la inteligencia artificial pueda aportar el mismo valor que aportas tú. Entonces, si tú eres capaz de utilizar la herramienta, eres más resiliente a ello. Pero es que nos tenemos que preocupar un poco más allá, porque quizá a corto plazo esto es una solución, a medio plazo incluso, pero en el largo plazo, ¿qué va a pasar cuando lo que tú aportas lo pueda hacer la inteligencia artificial por sí misma sin necesidad de que tú lo aportes? Entonces, al final, por ahora estamos en una fase aumentativa, donde el humano más inteligencia artificial da mejores resultados, pero vamos a ir transicionando hacia una fase en la que tendremos que aceptar que ciertas cosas las hace una inteligencia artificial mejor. Te pongo un caso. En Australia, un grupo de científicos ha creado un chatbot de inteligencia artificial que consigue diagnosticar un tipo de cáncer a través de la foto de una biopsia con un 99% de eficiencia. 99%. Tela, ¿eh? Casi todos. Tela. Nuestro mejor resultado antes de utilizar esta herramienta de inteligencia artificial, este chatbot, era un 78% utilizando todas las herramientas disponibles para los médicos del mundo. 78%. La diferencia es un 21% de que te detecten un cáncer a tiempo. Eso no es un incremento marginal como el que hace una tecnología normalmente. Eso es darle la vuelta a la vida y a la muerte para cientos y cientos y cientos de personas que se pueden encontrar en la situación de que vayan al médico y les digan, no tienes nada, a que vayan al médico y le digan, hemos pillado un cáncer, pero hemos pillado a tiempo, te lo podemos solucionar. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Sí. Y eso lo está haciendo en medicina. Te cuento el caso de AlphaFold. AlphaFold es una aplicación de inteligencia artificial que creó Demis Hassabis y John Jumper en 2021. Se ha ganado el premio Nobel de Química, esta aplicación, ¿vale? Entonces, estos dos, por cierto, Hassabis es el CEO de DeepMind, de la empresa de inteligencia artificial de Google, ¿vale? Pues bien, esta aplicación sirve para predecir el plegamiento de las proteínas en cadenas de aminoácidos. Yo no tengo ni idea de lo que supone, pero para que te hagas una idea, la revista Nature, que es una de las mayores revistas de ciencia, sí. El mayor exponente del plegamiento de proteínas del mundo dijo esto cambia el mundo como lo conocemos. Porque básicamente nos permite saber si un medicamento va a funcionar o no. Y con lo cual nos permite poder hacer medicamentos que funcionen más deprisa, curar enfermedades. ¿Qué pasa? Que para predecir el plegamiento de una proteína, tradicionalmente una persona, un humano, tenía que dedicar más o menos su doctorado. Tenía que ser un tío muy listo, especializado en el tema, y le dedicaba entre 2 y 3 años. Conseguía un resultado de un 60% de éxito. En el 40% de las veces habíamos perdido 3 años de una de las personas más listas sobre la faz de la Tierra. Un doctorado en ese tema. AlphaFold lo hace en horas con un 90% de eficacia. En horas. Eso supone, y lo dijo Demis Hassabis en Davos, en el evento este que hay tan grande, en enero, que AlphaFold ha hecho lo que nos hubiese llevado a los humanos 1.000 millones de años de nuestros mejores científicos. Ha predicho todas las proteínas conocidas en el mundo en 4 años.
y eso le valía un premio Nobel de Química. Si hace eso la inteligencia artificial, ¿cómo crees que va a cambiar tu vida en tu día a día con tus correos electrónicos, tus PowerPoints? O sea, la diferencia de lo que puede llegar a hacer la IA por nosotros es absolutamente increíble y lo está haciendo. Lo estamos viendo. Demis Hassabis ha dicho en televisión que en 10 años vamos a curar todas las enfermedades existentes. ¿Crees que será así? Yo lo veo muy optimista, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando este hombre hace 4 años dijo que iba a predecir todas las proteínas, todas las cadenas de proteínas del mundo, le tomaron por loco y lo ha hecho. Ya. Entonces, fíjate que luego también está gente como Hinton que dice que en los próximos 10 años vamos a ver más avance científico que en los últimos 100. Encaja, tío. Sí. Encaja. Bueno, ¿sabes? habrá que esperar un poco, lo veremos. Totalmente. Pero desde luego lo que tenemos que ver es que, hostia, que la IA va en serio. Esto no es el metaverso, tío. Yo lo veo con más fascinación que miedo. O sea, a mí me motiva más que otra cosa. También porque soy muy curioso, ¿no? Entonces pienso lo que está por venir, veo lo que está pasando, ya la integro en el día a día. Este programa utiliza IA para diversas cosas. Y Cuidado que igual te llueven hostias por decir esto. No, es la verdad, lo hemos dicho siempre, ¿no? La verdad es que usamos IA, pero usamos personas. Usamos personas que usan IA. Claro, ese es el punto. Ese es el punto. Personas que usan IA. ¿Sabes? El tema es que hay una resistencia muy importante porque de la misma forma que la inteligencia artificial es capaz de hacer cosas absolutamente increíbles, como las que hemos hablado, y ya no te cuento, por ejemplo, en educación. O sea, tú imaginas un chaval en cualquier rincón de Colombia o de Camboya que de repente con una conexión a Internet de mierda, con cualquier conexión a Internet de la más básica que te puedas imaginar, puede tener un profesor del nivel de Harvard o Stanford a su disposición 24/7. Es la nueva generación. Y gratis. O prácticamente gratis. O sea, en costes realmente hoy por hoy democráticos. Veremos si sigue así, porque lo dudo bastante. Pero, en cualquier caso, la situación que supone para el mundo que toda esa generación de chavales que no estaban en la conversación mundial porque no tenían la educación para poder estar, vayan a estarlo en la siguiente generación, sí. Eso va a cambiar el mundo. Bueno, como las redes sociales. Ahora todo el mundo es un informante, ¿no? Todo el mundo potencialmente es un medio de comunicación. Creo que es muy distinto porque las redes sociales tienen el factor de que el cliente eres tú. Y hoy por hoy, la gracia está en que la inteligencia artificial la pagamos. Entonces, es cierto que la inteligencia artificial es gratis. Yo le recomiendo a todo el mundo pagar por una inteligencia artificial. Pero la pagamos ahora. Yo creo que acabará siendo gratis una parte de ella. Exacto, y ese va a ser el problema. Ese va a ser el mayor problema. Tiene sentido pagar por eso. Pero ese va a ser el mayor problema, porque precisamente cuando es gratis, el producto eres tú. Entonces lo que te vas a encontrar es con un chat GPT que tú le dices, oye, me tengo que comprar un coche nuevo y te va a recomendar el que le haya pagado mejor. Ajá. Entonces yo creo que lo importante aquí es intentar mantener la independencia de la inteligencia artificial e intentar no caer en los errores de las redes sociales. Puede ser el nuevo Google, ¿no? Con los destacados de pago. Bien, varias cosas, ¿no? Hablabas de colegios, me imagino ya dentro de no muchos años una nueva asignatura, si no se resisten los señores de educación, que sea inteligencia artificial. Como tuvimos informática, pues incorporación de la asignatura de inteligencia artificial en las aulas. No, y te cuento por qué. A ver. La inteligencia artificial es que es un error muy habitual, ¿vale? Tendemos a pensar que la inteligencia artificial es una herramienta. Y tendemos a compararlo con la informática, con PowerPoint, con Excel. La inteligencia artificial va a ser, mejor dicho, infraestructura. La tienes que comparar con la electricidad o con Internet. O con el agua, si quieres. La tienes que comparar con algo que va a estar presente en todos tus procesos. Entonces no es una asignatura, sino algo que estará en todas las asignaturas. Exactamente. ¿Vale? Todas las asignaturas van a llevar inteligencia artificial. No va a existir nada sin inteligencia artificial. Y con lo cual hay que asumir que hay que entender este nuevo medio. Yo siempre digo, por ejemplo, cuando vamos a una empresa a formar, siempre digo que nosotros no venimos a enseñarles cómo usar inteligencia artificial, nosotros venimos a cambiarles el mindset para aclimatarles al mundo que van a vivir con inteligencia artificial. ¿Cómo? Mediante enseñarles cómo utilizar las herramientas de inteligencia artificial que hay a día de hoy para sacar un incremento de productividad. Pero lo importante de nuestros programas es sobre todo que las empresas entiendan que no se trata de aprender a utilizar ChatGPT, se trata de entender cómo tienes que integrar ChatGPT en tu vida. Claro, vamos a verlo bien. Mira, yo alucino en casa con mi hija mayor que usa mucho ChatGPT. Además a ella le encanta escribir, entonces pues lo utiliza no para escribir, sino para documentarse y saber qué escribir, ¿no? Pues, piensa, busca, por ejemplo, información histórica de Londres en el año 75, ¿no? Porque quiere darle 13 años. 13 años, pero lee mucho y escribe casi aún más. Bien, ella no usa Google. No usa Google. Cuando tiene una duda le pregunta a la IA directamente, ¿no? Y el otro día me di cuenta de eso, digo, siempre que tienes alguna duda o necesitas hacer algo, usas la IA, ¿no? Google, no es que
aquí me dice exactamente lo que necesito saber, ¿no? Y pensé, mira, qué interesante. Sin embargo, en el colegio no le están fomentando el uso de eso. Ha sido una cosa de ella por iniciativa propia y porque también sabe que su padre, en este caso, pues la usa, ¿no? Y su madre también, que es informática y hace uso de la IA. Bien. Claro, lo interesante es que ella está llegando a un nivel de conocimiento porque la IA la está conociendo a ella también. Exacto. O sea, ella ha llegado a explicarle las cosas que sabe de un examen y pedirle a la IA que la examine antes de un examen para repasar la lección. Esto es revolucionario. Esto es muy bestia, ¿no? Fíjate que ese punto que ella está haciendo ahora mismo es esa aclimatación de la que yo hablo. La gente está utilizando ChatGPT en su mayor parte para buscar conocimiento, Sí. como si fuese Google. Y ese es el mayor error. Ujú. ChatGPT no sirve para eso. O sea, puede servir más o menos, pero tengamos en cuenta que, por ejemplo, las IAs alucinan y a veces se inventan cosas, con lo cual no es la fuente de conocimiento más relevante del mundo. Lo que funciona realmente bien con la inteligencia artificial es esa interacción, que crees una relación con la inteligencia artificial. Y sé que suena como una locura, pero la realidad está en que ese es el punto clave. El punto está en pasar de pensar que tienes un mono atado en la mesa, que le tiras las tareas que no quieres hacer o que le pides que te busque tal porque crees que es lo que sabe hacer, a pasar a tener un coworker que está contigo mano a mano y que te ayuda en todos los procesos. Para mí, por ejemplo, el mayor valor que me aporta la inteligencia artificial suele ser un tema de validación de ideas, un tema de compartir información, brainstorming. Simplemente interactuar con la inteligencia artificial para que juntos hagamos un trabajo mejor y más rápido. No se trata de delegarle tareas. Sí. Se trata de crear flujos de trabajo que tú consigas hacer que la IA forme parte del día a día, como si tú tuvieses un compañero de trabajo. O sea, se trata de que 4 ojos ven más que 2. Y encima, de repente, no solo tienes... Mucha gente lo compara como tienes un becario a tu servicio. No. Un becario es un tío al que le das órdenes. Claro. Esto es que de repente tú tienes un co-founder, si tú quieres, un colaborador, una persona que trabaja contigo, con el que entre los dos vais a hacer una mejor tarea. Y eso es lo que está aprendiendo tu hija. Y la parte importante está en que tenemos que permitirles aprender eso. Tenemos que permitirles llegar a ese punto de simbiosis con esa inteligencia artificial. Yo creo que dentro de un par de años como mucho tendremos dispositivos wearables, sean gafas de sol, sean unos pinganillos, sea un collar, hay diferentes formatos que están explorando, en el que 24/7 la inteligencia artificial estará presente en nuestro contexto. Integrada. Y en cualquier momento tú podrás invocarla y te las aparece de ChatGPT, ¿no? Y entonces en ese momento, de una forma muy natural, como a día de hoy es poco natural decir Alexa tal o Siri tal, pues será una forma más natural. Incluso en algún punto ya están empezando a haber dispositivos de lectura de pensamiento y tal, pero en algún punto directamente hablarás con la IA, ¿no? Verá lo que tú ves, oirá lo que tú oyes, vivirá lo que tú vives. Exactamente. Y entonces a partir de ahí, en cualquier momento, tú podrás tener ese pepito grillo para que te pueda ayudar en lo que necesites para ser la mejor versión de ti mismo. Esto mismo, por ejemplo, lo ha presentado ya Google como una beta de lo que están haciendo con Project Astra. Project Astra es su asistente personal de inteligencia artificial, ¿no? Y hemos visto algunos vídeos muy espectaculares en que incluso llega a llamar por teléfono a una tienda para preguntar si tienen stock de una cosa que necesitas y llama por voz a una tienda. Pero no solo eso, y eso es un producto existente, no es una edición de vídeo de algo que se han inventado. Esto es una beta que se está testeando en diferentes sitios del mundo, ¿no? Pero una parte muy interesante es que tienen lo que ellos llaman que va a ser proactivo. Lo que tú decías, por ejemplo, del examen, en este caso, lo que hace la inteligencia artificial es que cuando detecta en tu calendar que tienes un examen dentro de 2 semanas, por iniciativa propia, sin que tú lo hayas programado ni le hayas pedido la tarea, te va a contactar y te va a decir de repente, oye, te he preparado un tipo test para que vayas practicando para el examen del miércoles. Y automáticamente va a intentar apoyarte. Y de la misma forma yo creo que ese pinganillo, esa IA que vamos a llevar, que va a hablar con nosotros constantemente 24/7, vas a entrar en una pastelería y vas a estar ahí dudando entre la berlina de chocolate y el sándwich vegetal y te va a decir, John, tío, el vegetal, que llevas un currazo, tío, estás yendo al gimnasio todos los días, estás intentando perder peso, no la cagues ahora. Y tú vas a decir, joder, justo lo que me hubiese dicho mi mujer si estuviese al lado mío. Ese es el nivel en el que creo que interactuaremos con las inteligencias artificiales. Un pepito grillo omnisciente. Pero bueno. O sea, no en el sentido de que yo esté hasta los huevos de él y le diga tal, y que evidentemente en cualquier momento lo podrás apagar. Pero un pepito grillo que va a ser lo que tú querrías que hiciese ese pepito grillo. Y por eso creo que tenemos que pagar por la inteligencia artificial y no asumir que sea gratis. Claro. Porque si tengo a pepito grillo gratis, lo que me va a estar diciendo es venderme la berlina de chocolate si le han pagado más por ello. Explota un poco la cabeza, ¿eh? Mira, todos los que pensáis que esto es una locura, os invito a escribir esto es una locura. Así queda el comentario puesto y en unos años volvéis
y hablamos. Y juzgamos, ¿no? Y juzgamos si es una locura o no lo es. Os diría algo, que es lo que estoy pensando para mí, ¿no? Si suena un poco loco trasladar a la vida real, a un futuro próximo esto que está explicando John, solo tenéis que pensar en cómo vería un tatarabuelo vuestro o tatarabuela el uso del smartphone que hacéis a día de hoy. Si tú le explicas, si pudieras viajar en el tiempo y explicarle a tu tatarabuelo que llevabas una cosa pequeña, que era una especie de ordenador, que permitía grabar imágenes, comunicarte con otra persona al otro lado del mundo, enviar mensajes de audio a través del aire, porque no hay ningún cable, no hay nada visible, pues te diría que eso es ciencia ficción. O magia. O magia. Brujería, ¿no? Brujería. Es que es muy bestia. Es que es muy bestia. Si hacemos el ejercicio de ver nuestra historia, podemos entender que lo que está por venir en realidad repite el mismo patrón. Y ahora te voy a proponer otro ejercicio muy divertido que hago en las ponencias. Pensemos en la adopción, ¿vale? Entonces, claro, tú dices mi tatarabuelo, ¿no? Sí. Fliparía en colores. Vale, vamos a ver 3 cosas que han pasado en el mundo, en la historia, y cómo se han adoptado, ¿vale? Empecemos por el coche. El coche sale alrededor del 1900. Hay un gráfico muy chulo que indica que en 25 años pasamos de movernos en caballo a movernos en coche. En el 1900 tardamos 25 años en que fuese todo el mundo lleva un coche. O sea, algo absolutamente adaptado y tal, ¿no? 25 años en esa época que las cosas se movían mucho más despacio. Saltemos para adelante. El segundo punto de integración tecnológica que hemos tenido, el smartphone. 2007-2008 aparece el primer iPhone. Desde ese punto hasta que todo el mundo lleva un smartphone en el bolsillo, 7 años. Hemos reducido a 1/4 parte el tiempo de adopción para que toda la sociedad ya haya adoptado esta tecnología. Imagínate cómo es pasar del primer iPhone al punto en que todo el mundo tenía un smartphone en tan solo 7 años. Ya. Tenemos la gráfica de crecimiento de ChatGPT. Está creciendo a un por 6 de la velocidad en la que se adoptó el iPhone. Entonces, Llevamos ya 2 años de IA generativa. ¿Cuántos crees que nos quedan para que todo el mundo utilice IA en todo? Yo creo que menos de 2. O sea, que estas cosas que decimos, mi tatarabuelo, no va a ser así. Tu hija, fíjate el nivel de adopción que está teniendo natural. Mi hija tiene 8 años, tengo un niño de 10 y una niña de 8. Mi hija de 8 años no dice nunca, pregúntale a Google. Dice, pregúntale a ChatGPT. Y claro, porque piensa que mi hija, cuando yo empecé con esto, tenía 5 y medio, 6 años. Sí, Entonces, sí. ella ha crecido con que la solución a dudas, preguntas, cosas es ChatGPT y no Google. O sea, para ella es natural. Su generación no entenderá por qué teníamos teclados. De la misma forma que un chaval de 14 años de hoy en día no entiende por qué teníamos cassettes en un Walkman. Los teclados van a desaparecer porque vamos a hablar con la inteligencia artificial, porque es mucho más orgánico que teclear cada una de las letras de lo que quieres que le llegue a un sistema de un ordenador. Hablar es mucho más orgánico, es como hacemos los humanos. Con lo cual los teclados son una limitación tecnológica. Como no podía hablar con los ordenadores, tuve que construir un teclado. Pero ahora ya puedo hablar con los ordenadores. Y de hecho es más, podemos hablar con los ordenadores a un nivel que es para nuestro cerebro indistinguible de cómo hablamos con otra persona. Pero esto trae problemas, te lo digo en serio, porque hay ciertas cosas que es importante que no solo demos aquí lo bueno de la IA, porque es muy fácil hablar de lo bueno de la IA porque hace muchas cosas buenas, pero trae problemas muy serios. Y ese punto de que seamos incapaces de diferenciar cuando hablamos con una IA que cuando hablamos con una persona, hostia, es complicado. ¿Dónde queda el humanismo? Todo este tipo de cosas. Entonces, para mí hay varios problemas que nos trae... La parte ética, ¿eh? Claro, y para mí hay varios problemas que nos trae la inteligencia artificial, y es que como sociedad nos tenemos que empezar a poner a decidir qué queremos hacer con inteligencia artificial en lugar de reaccionar a lo que Sam Altman o Elon Musk nos tiran sobre la mesa. Es que estamos reaccionando a eso, incluso a nivel legislativo. Estamos en un punto en que Sam Altman presenta algo y todos a correr. Cuando quizá deberíamos decirle al señor Sam Altman, oye, queremos que la IA haga esto, búscate la puñetera vida para hacerlo. Pues lo que hablamos, que mirar a otro lado o rechazarlo no va a servir de nada. Hay que meter la cabeza en el suelo una aceptarlo vez y ver cómo encajarlo. Sí, es la política de si no lo veo, no pasa. ¿Perdona? ¿Sabes cuánto se está invirtiendo en inteligencia artificial en el mundo? Me te doy un dato muy interesante. Cuando se inventó la bomba atómica, Proyecto Manhattan, ¿vale? Oppenheimer, Estados Unidos se gastó 3.500 millones de dólares en crear la bomba atómica. Si lo adaptamos a inflación a día de hoy, serían unos 35.000 millones de dólares. Crear la bomba atómica a día de hoy con lo que sabíamos entonces nos costaría 35.000 millones de dólares. Puñetero dineral. Si los pones aquí en billetes no caben, ¿sí? Una sola empresa americana se va a gastar en los próximos 4 años 500.000 millones de dólares en infraestructura para inteligencia artificial para que tú puedas usar ChatGPT en tu móvil. 15 veces lo que costó en su momento la bomba atómica. Te digo más. Poner una ciudad en el espacio, la Estación Espacial Internacional, adaptada a inflación, nos ha costado 350.000 millones de dólares y se tuvo que hacer entre 22 países.
Solo una empresa privada se va a gastar 500.000 millones de dólares. Apple, otros 400.000 millones de dólares. Meta, otros 200.000 millones de dólares. Microsoft, 100.000 millones de dólares y 80.000 más en un conglomerado. No sabemos cuánto se va a gastar Google o cuánto se va a gastar el gobierno americano. Oye, aquí hemos tenido expertos en inversión. ¿Es un buen momento para meterse a comprar acciones de empresas de inteligencia artificial? Depende. Hay cosas que funcionan muy bien. Yo, por ejemplo, compré Nvidia en 2023, compré Palantir en 2023, son empresas de IA que han tenido crecimientos de alrededor del 250%, cosas así, y es cierto, pero no me extrañaría que hubiese una hostia económica importante en el mercado de las acciones de la inteligencia artificial, porque ahí hay un hype sin ninguna duda. O sea, porque es que estamos en inversión al final, hay una relación muy clara entre el precio del stock contra los earnings y estamos por las nubes. Estamos en cosas que lo que se está apostando es a lo que pasará, no a lo que está pasando. ¿No? Es un poco lo que pasa con Tesla, ¿no? Que Tesla no factura lo que facturan otras marcas de coches y en cambio sus acciones son más caras, ¿no? Pues al final yo no soy ni mucho menos experto en inversión, pero sí que creo que hay que tener cuidado ahí. O sea, yo diría que mientras la tecnología subyacente es absolutamente increíble, no hemos visto nada como esto nunca. A Sundar Pichai, el CEO de Google, le preguntaron a qué compara el impacto que va a tener en la sociedad con otras cosas que han pasado y no dijo ni Internet, ni la rueda, ni la imprenta, ni la máquina de vapor. Dijo al descubrimiento del fuego. No, pues no. O sea, tú imagínate cómo cambió la vida de la gente en las cuevas cuando descubrieron el fuego, pues estamos hablando de algo de este nivel, ¿no? Entonces, claro, la tecnología subyacente yo creo que sin ninguna duda es muy potente y nos va a llevar a cambios que va a hacer que el mundo sea mucho mejor y a retos que tendremos que gestionar muy bien y que si no gestionamos va a ser una hostia épica. Y por otro lado, hay un hype económico increíble, con lo cual cuidado con meter la pasta porque en Cisco, en las .com, metiste pasta en Cisco y luego petó y cayó un 90% de la valoración. ¿Sabes? Entonces, bueno, entonces aquí con cautela, ¿no? Sí, habrá gente en la parte económica. Sí. Habrá gente que le va a venir muy bien y gente que se dará una hostia tremenda porque es incierto. Totalmente. Esta es la cosa. Lo que sí que debe ser muy interesante es formarse. Esto sí que entiendo que tiene que ser clave, aunque sea de forma autodidacta, pero formarse. Te voy a ser muy honesto. Yo, para mí, lo mejor que puedes hacer a día de hoy es aprender a utilizar la inteligencia artificial y hay muchas formas de hacerlo. Tú puedes aprender por internet, como he hecho yo. Yo me he pegado 2 años y medio, 70 horas a la semana y ahora estoy aquí. Perfecto. Hay formas más rápidas, evidentemente. Yo dirijo un máster en inteligencia artificial, pero vamos, la historia está en que realmente hay que entender que no es opcional formarse o no formarse. Fíjate que en Singapur han hecho obligatorio a toda ciudadanía formarse en inteligencia artificial y ahí desde el gobierno se ha hecho un curso de inteligencia artificial que, por cierto, bastante técnico, y lo han hecho obligatorio a toda la ciudadanía. O sea, me parece algo sublime y bien hecho. Y en la parte de formación entiendo que debe ser formación aplicada a que tú sepas usarla en general o para tu sector de negocio en concreto. No, yo creo que a día de hoy estamos en una fase muy pronta en la que mucha gente cree que necesita un curso especializado de inteligencia artificial para ellos, pero yo creo que realmente la gente lo que necesita es entender el medio. Surfear por internet, qué bueno. Aprender a aclimatarse, darse cuenta de la visión que tiene que tener de cómo se tiene que relacionar con la inteligencia artificial, lo que decíamos antes, de no delegar tareas, sino participar de esas tareas en conjunto, utilizarla en lo que es buena, no utilizarla en lo que es mala. Bueno, utilizarla como si tuvieses un compañero de trabajo. Pero usar muy bien a tu compañero. Yo creo que hay 2 tipos de uso, ¿no? Creo que puede ser muy buena, es muy gratificante para la gente que, por favor, entendedme bien esto, ¿no? Pero que es más conformista. Hacen una consulta, te va a dar una respuesta y tú te conformas con esa respuesta, que a diferencia de Google, en lugar de darte 1000, te da una o te da las pocas que tú le pidas, ¿no? Es como concreto. Ya podemos entrar en si es veraz o no es veraz, pero te da lo que tú le pides. Pero para mí el reto es el inconformismo. Creo que desde la curiosidad y el inconformismo intelectual tú puedes tener una batalla con la IA que es la que te hace crecer, que es la que te hace llegar al punto, la que tú puedes hacer, o sea, puedes conseguir que la IA se retuerza para bien, ¿sabes? Para mí ahí está el aspecto diferencial que muy poca gente usa, ¿no? Decir, ostras, el 95% es conformista. Oye, ¿cómo construyo una máquina para no sé qué, tal? Oye, pues no, perdona. Quiero que construyas la máquina y además quiero que investigues sobre lo que vas a hacer y además quiero que seas innovador. No sé, o sea, creo que podemos llegar a ese punto realmente. Y pensamiento crítico es la clave. Porque uno de los grandes problemas que nos trae la inteligencia artificial ya hoy es el sesgo de autoridad que tiene. Como el 99% de las veces es correcta y es mejor que tú, el problema que tienes es que te la crees siempre y la das por válido. ¿Sabes? Una de las cosas que más le pregunto es, ¿estás 100% seguro de esto que me acabas de responder? Y
incluso voy un poco más allá. Es lo mejor que eres capaz de darme y siempre le doy comandas de revisión de Pues te voy a dar velocidad, ¿no? un truco de lo que llamamos prompt engineering. Prompt engineering es un palabra en inglés que, sinceramente, es una tontería, pero es básicamente aprender cómo comunicarte con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un producto que está entrenado en intentar entendernos, pero aún no es tan bueno como querríamos. Con lo cual, estamos en una fase en la que aún saber comunicarte de la forma adecuada, como cuando, si quieres hacer una página web, saber HTML, pues te ayuda, ¿no? Pues saber el idioma te ayuda, ¿no? Entonces, el prompt engineering básicamente es saber qué cosas funcionan mejor y peor a la hora de hablar con una red neuronal de este tipo, ¿no? Y te doy una cosa, por ejemplo, en los modelos tradicionales, si tú le dices que si hace bien su trabajo le vas a dar una propina de $200 o de $2000, funciona mejor. Y es muy curioso, porque la gente dice, pero ¿cómo puede ser que esto pueda estar receptivo a propinas, tal? ¿Esto tiene conciencia propia? No, es simplemente porque en su entrenamiento se ha entrenado en el conocimiento, en el corpus del conocimiento humano, y en el corpus del conocimiento humano, si yo te contrato y te digo, oye, si esto sale bien, te voy a pagar 2000 pavos más, Vale. te vas a esforzar más. ¿Quieres decir que tengo que tratar bien a la IA? No tratarla bien, funciona muy bien también amenazarla. Si lo haces mal, te despediré. El final es un tema, tú piensa Presión. qué cosas harían que alguien con quien trabajas trabajase mejor. Vale. Eso O funciona sea, con la a IA. ese nivel de personificación. Absolutamente. Eso funciona con la IA. Pero simplemente no es magia, no es conciencia, no es nada. Es simplemente que el entrenamiento está hecho alrededor de esto. La empatía también funciona. Tengo un buen amigo que es programador, que cuando le pide código a la inteligencia artificial, le dice, oye, necesito entregar esto, lo necesito entregar urgentemente, he tenido un accidente y se me han cortado las 2 manos y si no lo consigo me despedirán y encima no tengo pensión y lo voy a pasar muy mal, tal, tal. Y la IA curra mejor. ¿Significa eso que no tiene ningún sentido los buenos modales de hola, buenos días, me llamo fulanito? O sea, podemos ahorrar un tiempo hermoso no dándole los buenos días a la IA. Esto hay estudios contradictorios. La mayoría de gente lo hace, por si acaso en el futuro esto se acuerda y viene Terminator. No, en serio, pero hay estudios contradictorios. En 2024 se hizo un estudio de una universidad americana en que determinaron que esos modales mejoraban el output de la IA. Sí. Ahora la IA empieza a tener memoria, como decíamos, y con lo cual puede no ser malo, no porque se vuelva contra ti o tal, pero sino que puede no ser malo porque simplemente en su entrenamiento detecte pues que, oye, cuando tú trabajas con una persona que es maja, trabajas mejor. Pues con lo cual eso lo replique, ¿no? Pero luego, por otro lado, Sam Altman, el CEO de OpenAI, de la empresa de ChatGPT, dijo un día en un tuit así, medio en coña, pero medio en serio, y dice, no sabéis el coste energético que estamos teniendo por darle las gracias a la inteligencia artificial. O sea, son prompts que se mandan que son innecesarios, ¿no? Entonces, bueno, ahí no está claro si eso tiene un impacto o no tiene impacto, porque hay muchas cosas que no sabemos de inteligencia artificial. Vale. Y ese es el problema que hay que poner en la mesa. Señores, estamos desplegando en público, prácticamente el mundo es el campo de pruebas de la tecnología más potente que ha hecho la humanidad. Y nadie les ha dado permiso a esta gente para hacer eso. Es decir, nadie ha votado para decir, no, esto en lugar de probarlo en un laboratorio cerrado y sin internet y tal, por si acaso, esto sácalo al mundo y a ver qué pasa. O sea, nadie les ha dado permiso para esto. Pero como no hay un esfuerzo regulatorio en pro de decir qué queremos hacer con la IA, pues esto es el salvaje oeste ahora mismo. Y lo es. Es el salvaje oeste. Entonces, yo veo que la inteligencia artificial nos trae ciertos problemas que hay que hablar y que hay que poner en la mesa. Y como divulgador, mi misión es poner en la mesa, spoiler, soluciones pocas. Porque no es mi trabajo dar las soluciones y me parecen muy complicados. Pero te digo, si te parece, 3 problemas que son muy interesantes. El primero es el tema de los deepfakes. A día de hoy, y aquí sí que te hablo como experto, llevo 25 años en el mundo de la imagen con una productora audiovisual, a día de hoy es imposible al ojo humano diferenciar un contenido hecho con inteligencia artificial o hecho por una cámara. Este mismo podcast podría ser hecho con inteligencia artificial. Sí. Podría perfectamente serlo a día de hoy. Esto no era así hace 6 meses. O sea, ahora estamos con tecnologías como Veo3, como Midjourney Video, como las últimas versiones de imagen, que son indistinguibles de la realidad. ¿Qué pasa ahí? Pues que lo que conocíamos como prueba de verdad se pierde. De repente tú y yo tenemos una discusión y yo te enseño un vídeo que demuestra lo que te acabo de decir. Tú te lo crees y yo tengo razón. Ya no. Ya no, pero al punto de que un perito judicial no puede definir si ese vídeo ha sido hecho con IA o no con IA. En Latinoamérica estamos viendo políticos que han salido audios, filtraciones de corrupción y que están diciendo, no, eso está hecho con IA. Presunción de inocencia. Demuéstralo que no está hecho con IA. No puedes. ¿Sí? Entonces, tenemos un problema muy serio ahí y eso ya nos lo hemos comido. Eso abre la oportunidad para una nueva profesión que serán los
los peritos de la IA. Pero ¿cómo lo van a hacer si no se puede? Porque un perito profesional puede encontrar fórmulas, pero si no las hay, si realmente el contenido no es diferente del que hace una cámara de vídeo, ¿cómo puedes diferenciarlo? A día de hoy estamos en el punto que en imagen es 100% indiferenciable, hasta el punto de que las tecnologías están planteando que haya una marca de agua en las imágenes hechas por inteligencia artificial. Una marca de agua invisible, pero que tu dispositivo, tu teléfono, tu portátil, te avise cuando estés viendo algo hecho con IA. Pero para eso se tienen que poner de acuerdo las empresas con las tecnologías que crean esas imágenes para aplicar esa marca de agua al generar la imagen. Ahora, ¿qué pasa con todas esas empresas open source que tú puedes modificar ese código y quitar esa marca de agua? Pues que ya no puedes controlarlo. Y el problema, que ya está en casa de la gente. Este es el primer problema y es grave, ¿eh? Es verdad que parece imposible diferenciarlo, ¿no? Ahora mismo en TikTok, por ejemplo, están circulando muchos vídeos hechos con, creo que VO3 ¿no? Que salen selfies de... He visto algunos de personajes de la historia. Totalmente. Esto se ha hecho súper popular. Un trabajador haciendo una pirámide. Chicos, estoy aquí. A la pirámide le quedan no sé cuántas jornadas. Hace un sol que no veas. Verdaderamente parece 100% real. La mayoría de estas aplicaciones que ves en redes sociales no utilizan la mejor tecnología disponible ahora mismo. La mayoría de ellas utilizan pues Hailuo, Kling, cosas de estas, y VO3 está por encima. Algunos de ellos utilizan VO3. VO3 te diría que es perfecto en algunas ocasiones, no siempre. Con lo cual, si la gente ve un vídeo de estas redes sociales y dice, yo aún veo que eso sí, bien, dale 6 meses. Vale. Y en 6 meses hablamos. Y entonces has dicho lo de que podríamos hacer este podcast y que fuera la IA, ¿no? ¿Crees realmente que yo llegaré a tener mi avatar? Sin duda. 100% yo. 100%. Indiferenciable. Indiferenciable, sí. De hecho, a día de hoy, mira, te cuento, en algunas de las cosas que nosotros hacemos de audiovisual ya estamos haciendo partes de audio, incluso algunas partes con avatares digitales, ahí te diría que aún se nota un poco, pero en audio es indistinguible ya. Nosotros hacemos, pues yo qué sé, si tengo a un profe en el máster que ha hecho una parte que pues yo creo que se podría haber explicado mejor, en lugar de que el profe vuelva a grabar, clonamos su voz, ponemos un diagrama, lo explica, hacemos una cosa que se llama voice to voice, que es que yo lo digo y le pone la voz del profe, y ningún alumno, que son gente que está aprendiendo inteligencia artificial, que sabe de inteligencia artificial, no se ha dado cuenta nunca. A día de hoy, en voz, yo puedo coger tu voz con 10 segundos de muestra, menos de $1 de coste en Eleven Labs, clonarla, llamar por teléfono a tu madre y tu madre no es capaz de diferenciar si eres tú o no. Y esto está pasando, ¿eh? Y esto no es coña, esto... Tengo muchos amigos en el mundo de la ciberseguridad y en la policía que esto está empezando. Conozco un caso reciente en que un tipo se cruza con su madre por la calle y la madre le dice, cariño, ¿recibe el dinero? Y el tío dice, ¿qué dinero coño estás hablando? Y le habían jodido 6.000 euros con mensajes de audio de WhatsApp pidiéndole dinero a la madre en nombre del hijo. La parte mala. Esa es una de las partes malas. Muy mala. La siguiente es el mercado laboral. El mercado laboral es un problema serio. Porque a día de hoy, como decimos, la IA en la mayoría de los casos nos aumenta. Pero fíjate, estamos viendo una industria donde está pegando, pero lo que no hemos visto en la historia de la humanidad. Customer service, atención al cliente. A día de hoy, en atención al cliente, la inteligencia artificial puede reemplazar departamentos enteros. Y lo estamos viendo. Y lo estamos viendo Salesforce, mayor CRM del mundo, hace precisamente, una semana, presentó un nuevo sistema de agentes de inteligencia artificial que atienden a los clientes por llamada telefónica por voz. Voz de inteligencia artificial. Voz de inteligencia artificial. Vale. Y ese agente de inteligencia artificial habla con el cliente. El cliente le decía, la demo era que el tío había comprado un sustrato para plantas y no sabía si eran las plantas adecuadas. Y la voz le dice, ¿me puedes enseñar la planta que tienes? Y a partir de ahí te digo. Y el tío le enseña una petunia así en la cámara, en la webcam. ¿Qué dices? Y el sistema de inteligencia artificial de Salesforce le dice, no, mira, para esto mejor que compres este otro. Se lo cambia del carrito y le dice, oye, y ya que vas a plantar tantas petunias, ¿no te interesaría que viniese alguien de nuestro equipo a plantártelas? Y le hace un cross-selling directamente. Y a partir de ahí se ponen a hablar, pero a hablar por voz, no por chatbot, por voz. Y el tío en ningún momento es capaz de diferenciar que está hablando con una IA. Te digo más, Google ha presentado una beta en Estados Unidos de un servicio que lo han lanzado solo en talleres mecánicos y tiendas de uñas. O sea, lo más analógico que te puedes tirar a la cara. Y el servicio es que tú le dices a Google, oye, quiero cambiar el aceite de mi coche, y él se ocupa de llamar por teléfono al mecánico, la inteligencia artificial, y pedir cita en el mecánico. Y a partir de ahí te devuelve un email diciéndote, mira, puedes ir tal día y te va a costar tanto. La segunda fase de esta beta que han sacado es darle la IA al mecánico. Que tu IA hable con la IA del mecánico, se pongan de acuerdo y os manden un email a cada uno. Con lo cual, el customer service va a ser invisible. La empresa no se va a dar cuenta de que su cliente tiene un problema antes de que esté solucionado.
Porque lo que nos vamos a encontrar es que tú tienes un problema y debes decir a tu IA, oye, solucioname esta mierda que he comprado esto y no lo quiero, y la IA se va a poner en contacto con la IA de la empresa, van a solucionar el problema y te van a mandar un email con la resolución. Entonces, en Customer Service vemos que el mercado laboral va a pegar muy fuerte. Hay un estudio de McKinsey que dice que en 2030 en el mundo se van a perder 800 millones de empleos. Entre 400 y 800, depende de cómo adoptemos la inteligencia artificial. Eso es 1 de cada 3 empleos del mundo. 1 de cada 3 empleos del mundo. Tremendo. Es muy bestia. Ahora, bola de cristal, de nuevo, ¿vale? O sea, McKinsey es una gente bastante seria, pero es que yo lo estoy viendo en mi día a día. O sea, fíjate, nosotros utilizamos, no sé si utilizáis aquí en el podcast, Deep Research. Deep Research es un agente de inteligencia artificial que puedes utilizar con ChatGPT, que le das una tarea, se va a internet a buscar información y vuelve con un informe ejecutivo de esa información. Ah, pues no. Pues mira, todos los ponentes... Me generas una necesidad, John. Pues totalmente. Todas las personas que vienen a mi podcast, si yo tengo que saber tal, normalmente Iván lo que hacía era hacer un informe sobre esa persona. Seguro que tienes a alguien de tu equipo que te pasa y te dice, mira, pues John ha hecho esto otro, ha hecho esto otro, ¿vale? Entonces, ese informe, normalmente a Iván le llevaba 5 horas de trabajo. Deep Research lo hace en 10 minutos. Iván se ha ido al paro. No, es coña. Iván lo hace con Deep Research ahora porque aún estamos en esa fase, ¿no? Lo que estamos es en ese punto en que Iván está pudiendo utilizar Deep Research para poder ahorrarse 5 horas de curro. Esas 5 horas Iván las puede dedicar a cosas más importantes, más relevantes que la IA a día de hoy no hace. Y eso hace que Iván sea ultra productivo. Entonces, al final lo que conseguimos con esto es que utilizando bien la inteligencia artificial podemos aumentar mucho la productividad. Pero el problema está en que llegará un punto que igual no necesita a Iván o que Iván no necesita un asistente. Y sobre todo ahí, en los juniors, es donde está el mayor problema. Darío Amodei, el CEO de Anthropic, ha contado que entre el próximo 1 y 5 años el 50% de los trabajos de inicio juniors de oficina van a desaparecer. El 50%. Y eso va a hacer que el paro de Estados Unidos pase del 3,5% de esta hora al 20%. Estamos en un punto en que realmente va a sustituir trabajos. Yo no tengo la menor duda de que vamos a tener menos personas trabajando en 2030 de las que hay a día de hoy. Sin ninguna duda. Esto lo explica muy bien Stuart Russell, que es un científico increíble de Inglaterra. En toda revolución industrial, en toda revolución tecnológica, se genera más empleo. Siempre. Esta es la historia de la humanidad. Siempre, ahora, a día de hoy, hay más gente trabajando que nunca en la historia de la humanidad. Entonces, eso no va a dejar de pasar. Se va a generar más empleo. Se van a generar más cosas que hacer. Pero es que no lo vamos a hacer los humanos. Es que en una gran parte, esas cosas las va a hacer la IA. Y con lo cual, vamos a encontrarnos en un mundo que tenga un crecimiento económico del 10% anual, que es la hostia, es bonanza pura y dura, pero en el que el 20, el 30% de la población simplemente no tenga trabajo. Y eso no es un problema económico, porque el mundo está creciendo y podemos distribuir la riqueza si no somos capaces de ponernos de acuerdo. Es un problema cultural, es un problema de propósito. Si tú trabajas, te defines como bombero, es porque eso es algo que es importante para ti. Si de repente tú sales a la calle y dices, no tengo nada que hacer ninguno de los días de mi vida, tienes un problema de propósito importante. Soluciones económicas como una renta básica universal, como un impuesto a la IA y tal, van a solucionar el problema de poner un plato en la mesa, pero no van a solucionar el problema del propósito de la gente. La parte emocional. Exacto. Y entonces ahí tenemos dos partes. La primera es esa transición que hablábamos antes, que hacemos con toda esta gente que se queda sin empleo antes de que lleguemos al punto de que tengamos la bonanza económica. Ahí hay un problema importante. Y la segunda parte es qué hacemos cuando lleguemos a la bonanza económica con el propósito de la gente. Entonces yo estoy de acuerdo que probablemente la gente que odia su trabajo, ese 70% que hablábamos antes, la bonanza, o sea, el no trabajar es positivo para ellos, probablemente. Pero llegará un punto en que igual, si no tienes propósito, ¿qué haces? Es que la no ocupación es muy mala también, ¿eh? Malísima. Malísima, causa de depresión, es malísima. Es malísima. Entonces, tendremos que replantearnos muchas cosas de cómo entendemos el mundo. Pero a mí, sinceramente, creo que esa preocupación por qué vamos a hacer cuando tengamos bonanza económica pero no tengamos trabajo, me preocupa menos. ¿Sabes? Porque las penas con pan son menos penas. Me preocupa la transición de entre que generamos ese nuevo mundo en que no tengo que ir a trabajar para ponerle de comer a mis hijos y entre que pierdo mi empleo. Ese es el problema. Ese es el punto jodido. Sí. Ahí es donde hace falta soluciones. Y donde habrá que hacer un ejercicio de reconversión, de reseteo. Totalmente. Para mí la solución más fácil y más rápida es, como hablábamos antes, que sea el mínimo de gente posible la que se queda sin empleo. Y eso pasa porque la mayor parte de gente posible integre las herramientas de inteligencia artificial en su día a día para aportar valor a la empresa. No verlo como un enemigo, sino como un aliado. Lo que pasa es que cuando sea sustitución, sin más, o sea, hablabas de las centralitas telefónicas, estas que te llaman para venderte, ¿no? Y yo, conforme lo decías, estaba pensando, digo, vale,
Bien, no es una mera sustitución, porque yo cojo a una persona, la cambio por una IA, pero a esa IA le puedo dar 500, 1000 años de experiencia humana. Es decir, le puedo hacer que tenga nociones de psique de la persona para ser una manipuladora, puedo hacer que sea experta en marketing de ventas, puedo hacer que sepa de lo que sea para hacer una llamada, hablar con la IA, tocarte puntos de dolor y que acabes comprando y que las ventas se incrementen un, no sé, 50%. Y aún peor, ¿eh? Fíjate que ya tenemos a día de hoy inteligencias artificiales, probarlo todos en casa. Sí. Activas el modo de voz de ChatGPT y tú le hablas como si estuvieses triste. Te lo nota. Y luego tú le hablas como si estuvieses contento. Te contesta diferente. La IA a día de hoy puede detectar tus emociones en base a cómo le hablas. Entonces imagínate lo que supone eso para el marketing. Es que es una salvajada. Me parece una salvajada. Bien, mira, en las personas hoy en día se habla mucho de altas capacidades. Relacionado estaría dentro, casi sería en su conjunto la superdotación intelectual. Y luego hay como algo más especial aún, que es aquello del genio, ¿no? Los genios. Esto hace que me plantee dos cosas, ¿no? ¿Qué pasará cuando el genio sepa usar al otro genio de inteligencia artificial? Y luego la duda es si la inteligencia artificial llegará a ser como ese genio. El genio es aquel que hace algo revolucionario, transformador, como lo de las proteínas que decías, ¿no? El que crea algo nuevo que no se ha descubierto aún, el que marca un punto de inflexión en la historia de la humanidad. ¿Vamos a llegar a ese punto realmente? Ahí hay un debate enorme. Y ya te digo, yo no soy un experto en la parte de ciencia de datos para poder predecir si esto va a pasar o no, pero yo cuando me fijo en los expertos y unos dicen sí, otros dicen no, pues oye, igual es más humilde decir quizá, ¿sabes? Entonces, en este caso, yo hablo con gente que dice que ya está aportando conocimiento nuevo a la humanidad, al que no hubiésemos llegado por nosotros mismos. Otros dicen que ese conocimiento nuevo es cierto, el que estamos llegando con inteligencia artificial, pero algo que estaba ahí subyacente que no hemos sabido ver, que para mí ya es aportar nuevo conocimiento, pero bueno, es como que no inventa nuevo, sino que ve cosas que nosotros no hemos visto. Sinceramente, definirlo como queráis. La realidad es que yo creo que tenemos que dejarnos de semántica, tenemos que dejarnos de pensar lo que va a hacer en un futuro y tenemos que centrarnos en hoy. Hoy, si no utilizas inteligencia artificial, aportas menos valor en tu trabajo. Y con lo cual, ¿a dónde va a llegar? Veámoslo, pero no podemos obcecarnos en pensar en el futuro sin darnos cuenta de lo que está pasando ahora. Y eso es uno de mis grandes problemas con el tercer problema que quiero comentar, ¿no? Que el tercer problema es que hace un tiempo el Center for AI Safety de Estados Unidos, que es un centro así de seguridad de inteligencia artificial, publicó un statement, una declaración de 22 palabras que decía algo como la inteligencia artificial podría exterminar a la humanidad y habría que tomárselo tan en serio como las bombas nucleares o las pandemias. Fue algo así en 22 palabras en inglés, ¿no? Y eso lo firmaron muchísima gente. Pero muchísima gente, hablo de premios Nobel, Sam Altman, el director técnico de Microsoft, muchos científicos de muchas universidades y tal, ¿no? Entonces, nos ponen en la mesa que si la inteligencia artificial se hace mucho más lista que nosotros y llega a un punto en que es capaz de tener objetivos propios, etcétera, podría ser un riesgo para la humanidad, partiendo del punto de que ninguna especie ha sobrevivido a una especie más lista. ¿Sí? Podría sublevarse. Exactamente, pero no sublevarse, simplemente dominarnos, ¿no? Entonces, eso para mí es un problema que hay que tener en mente, porque eso supone que hay que hacer ciertas cosas, como exigir ciertos niveles de seguridad a los laboratorios de inteligencia artificial. ¿Sabes que a día de hoy, para montar un laboratorio de inteligencia artificial con el que puedes cambiar el mundo, necesitas menos permisos que para montar un bar en la esquina de tu pueblo? ¿Sabes? O sea, es muy bestia, ¿vale? Entonces, para los coches, para la industria farmacéutica, para todo, tenemos mayor regulación que para la inteligencia artificial. Entonces, no tiene ningún sentido que tú, para sacar un medicamento al mercado, tengas que pasar 50.000 filtros y para sacar un nuevo modelo de IA que va a cambiar el mundo como conocemos o cargarse un empleo, no tengas que sacar ningún tipo de filtro y lo puedes hacer libremente, como ha hecho Elon Musk, que en 1 año y medio, a base de talonario, ha creado uno de los mayores laboratorios de inteligencia artificial del mundo, ¿no? En 1 año y medio, ¿eh? Empezó en agosto del 23 o 24, no recuerdo cuándo fue, pero empezó de repente, que se cabreó con Sam Altman, salió de OpenAI y decidió montar por su cuenta xAI, que es como se llama su plataforma de inteligencia artificial. Y en apenas 2 años está compitiendo codo con Google, con OpenAI, con Meta. O sea, eso demuestra lo que puedes llegar a conseguir a día de hoy, o lo relativamente fácil que puedes llegar a conseguir estas cosas a día de hoy a base de billetes, ¿no? A base de talonario. Pero en definitiva, mi visión es que quizá podría llegar a ser un problema existencial. Creo que, sinceramente, nos mataremos entre nosotros antes. O sea, creo que probablemente poner una arma de estas características en manos de chinos, americanos, geopolítica y tal, va a acabar esto como el Rosario de la Aurora muy probablemente. Pero la realidad es
que si nos fijamos en ese problema y empezamos a pensar, mira, me da igual si esto me va a quitar el trabajo o no, porque dentro de 10 años igual nos ha matado a todos. Estamos perdiendo el foco de lo que está pasando ahora de verdad versus contra esa bola de cristal de lo que podría quizá llegar a pasar. Y creo que es un problema importante que grandes científicos como Hinton, como Bengio, que son referentes mundiales en esta inteligencia artificial, todas sus TED Talk y todas sus charlas estén yendo en torno al catastrofismo de que el mundo se va a ir a la mierda por culpa de inteligencia artificial, cuando tenemos dos problemas muy graves a corto plazo, que uno es los deepfakes y el segundo es que la gente tiene que aprender a utilizar la inteligencia artificial, porque si no tenemos un problema social, porque cuanto más grande sea el dominó de la gente que pierde el empleo por culpa de la IA, más problema tenemos todos. Con lo cual no se trata de que yo te diga, no, es que para que te enriquezcas tú tienes que aprender a usar la inteligencia artificial. Para nada. No, me da absolutamente igual si no ganas un duro. Es un tema de que la hostia en la sociedad sea menor, ¿sabes? Entonces, yo creo que es muy importante y se está haciendo muy poco desde los gobiernos por intentar ayudar a entender lo que se nos viene encima para divulgar. Porque fíjate, hay una cosa muy importante y esto precisamente... Estuve hace un mes y medio en la ONU hablando de inteligencia artificial en un evento importante. ¿Estuviste en la ONU? Sí, estuve en la ONU hablando de inteligencia artificial. He hecho muchas ponencias, entre ellas... Pero vaya ponencia. Entre ellas en la ONU, sí. Pues estuve en la ONU y precisamente hablábamos de esto. Y recuerdo que yo decía un tema muy importante y es que la gente merece una previsión del tiempo. Si tú estás en tu casa y ves por la tele todos los días y te dicen que va a llover, tú decides si quieres meter la colada en casa o la quieres dejar fuera. Si la dejas fuera, se va a mojar y tú eres adulto para asumir que vas a tener que volver a lavar la colada. Es tu puñetero problema y ya somos adultos como para saber lo que hacemos. El problema está en cuando no te avisan que va a llover. Tú tienes derecho como ciudadano de que te avisen que va a llover. Y el problema con la IA es que no te están avisando de la que se nos viene encima. Pero tenemos ojos para ver que hay nubes. Sí, pero el problema está en que la mayoría de gente está a uvas. Y está más preocupada por las extraescolares del niño, por si llego a tal, por llegar a final de mes, que son problemas muy reales de la gente, como para que tener que preocuparse de esto de la inteligencia artificial y que tengamos que ser canales de YouTube, podcast, los que pongamos esta información en la mesa. Esto tendría que estar en televisión española. Muchos te van a tachar de alarmista por decir esto, te lo dirán a menudo, ¿no? Pues llámame alarmista si tú quieres y hablamos dentro de 5 años. Pero al final, yo lo que digo siempre es, en el peor de los casos, ¿qué puede pasar? Que te prepares para el tsunami y luego acabes siendo una ola. Bendito problema, ¿sabes? El problema está en que cuando viene un tsunami y tú no tienes una alarma que suena, tú no te da tiempo a salir corriendo para la montaña. Claro, la anticipación es la clave. Y el problema es que no se está informando suficiente y esto viene muy deprisa. Y yo creo que no se está informando suficiente porque la mayoría de políticos, la mayoría de gente con poder de decisión cree que esto es un problema de 2050. Pero es que es un problema de 2030. Qué chulo que me digas 2050, porque tú no lo sabías, pero yo le he preguntado a la IA cómo será en 2050. Esto sí que va a ser bola de cristal absoluta, ¿eh? Es bola de cristal absoluto. Yo lo dejo, ahí me decís lo que pensáis, tú también, ¿eh? Te voy a leer. Esta mañana le preguntaba al ChatGPT Plus. A ver, dime qué será lo más impresionante que podrá hacer la IA en el año 2050. Quiero una predicción absolutamente realista, sea la que sea. No te contengas, pero quiero que también mantengas los pies en la tierra y sencillamente dime la verdad. Perfecto, Carlos. Te doy una predicción realista, contundente y sin adornos sobre lo que la inteligencia artificial podrá hacer en 2050, basada en la trayectoria actual, la física computacional, la neurociencia y las limitaciones reales de la tecnología. Aquí va la verdad. Eso, por cierto, hay clarísimamente un sesgo. Te habla como tú le sueles hablar. Qué bueno. Sí. Siempre. Tú dame tu ChatGPT y te digo cómo eres. Yo le meto unos Y dentro de trochos, 6 meses, será mucho más bestia porque la memoria está mejorando Entonces, mucho. claro, ¿la tengo domada ella o me tiene domada ella? Bueno, te ha pillado la onda. O sea, el tuyo no habla así, ¿no? Ya. Sí, No. tiene sentido. Dice, la IA en 2050 podrá simular una mente humana completa en tiempo real. ¿Qué significa esto? Podrá replicar con fidelidad extrema el razonamiento, la memoria, las emociones simuladas y la capacidad de adaptación de un ser humano concreto. No será consciente, ni tendrá deseos o voluntad propia, pero podrá mantener conversaciones indefinidamente con un estilo, tono y personalidad indistinguibles de los humanos, adaptándose al contexto emocional, histórico y cultural de cada usuario. Podrás hablar con una IA que imita perfectamente a tu bisabuelo, o Borges, a un terapeuta real o a tu propio yo del pasado, y parecerá absolutamente vivo. ¿Cómo será posible? Modelos multimodales a escala planetaria. Procesarán texto, audio, imagen, vídeo, datos fisiológicos y sensores ambientales de forma integrada. Esto significa que la IA verá lo que tú ves, escuchará como tú lo dices
detectará tus emociones por microexpresiones o por la tensión en tu voz y responderá con una naturalidad aplastante. Procesamiento en tiempo real con chips neuroinspirados, gracias a computación cuántica práctica, no generalizada, y chips neuromórficos, los modelos podrán simular redes neuronales humanas a velocidades similares a las del cerebro humano, con una eficiencia energética viable. 3. Interacción continua y personalizada. La IA tendrá acceso, si tú lo permites, a tu historial de vida, mensajes, fotos, emails, hábitos, tu historial médico, psicológico y educativo y tu contexto actual, ubicación, relaciones, estado de ánimo. Y con esto, 4, podrá anticiparse a tus necesidades, ofrecer apoyo emocional o técnico antes de que lo pidas y ayudarte a tomar decisiones complejas como si fueras tú mismo en tu mejor estado mental. ¿Qué podrá hacer concretamente? ¿Te sigo leyendo? Sí, bueno, Dice, tomar decisiones empresariales complejas junto a directivos humanos interpretando mercados, riesgos y emociones de los equipos. Reescribir películas completas al vuelo, adaptadas al estado emocional de cada espectador. ¿Qué modelo de IA estás utilizando? El Plus. El 4O, ¿no? Sí. Pero no el modelo de razonamiento. Sí. ¿Ha buscado por internet? Mira en el histórico de la respuesta, mira entre tu mensaje y el suyo si hay una cosa que pone buscando en internet. No. Vale. Eso tiene información solo hasta mediados de 2024. No tiene los modelos de razonamiento que existen ya. No sabe que existen en ese punto, ¿vale? La mayoría de cosas que te ha dicho, yo creo que estamos a menos de 2 años. Pero es que fíjate... ¿Sabes qué pasa? Que yo la tengo muy amenazada. Claro, pero es que fíjate, 2050... Yo le digo que no se flipe, a mí que, claro. que no. Pero fíjate que 2050 son 25 años desde ahora. Sí. Hemos dicho que en 10 años podemos tener más avances que en los últimos 100 años. Tú compara el mundo que vivimos hoy con 1925. Y ahora plantéate que eso probablemente antes de 2050 estemos ahí. O sea, vamos a yo creo que básicamente es imposible. No estamos mentalmente preparados como humanos para asumir la cantidad de cambio que vamos a vivir en los próximos 10, 20, 30 años, que es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Yo creo que es... hasta cierto punto divertido, pero bastante inútil intentar hacer una predicción de lo que va a pasar cuando esto cambia todos los días, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser más pragmáticos, tío. Tenemos que bajarnos del qué es lo que pasará o qué podría llegar a quizá pasar y centrarnos en qué cojones está pasando hoy. Hoy lo que está pasando es que está entrando un becario en una empresa y le está sacando los colores preguntándole todo el rato al departamento ¿y por qué no haces esto con ChatGPT? Y el otro le responde ¿ChatGPT qué? ¿Sabes? Entonces ese es el puto problema que tenemos ahora mismo. Y lo que tenemos que hacer ahora mismo es bajar a tierra, olvidarnos de esto, darnos cuenta primero de la magnitud de lo que se nos viene encima. Y la magnitud de lo que se nos viene encima lo podemos ver con el nivel de inversión económica que se está haciendo, con el hecho de que Estados Unidos lo declare como un tema de seguridad nacional, con el hecho de que veamos lo que está pasando en medicina, con el hecho de que estamos viendo, pues, no sé, Harvey, por ejemplo, un modelo de inteligencia artificial fine-tuneado, que es como una personalización de ChatGPT, que hace que ChatGPT, con $1,5 millones de inversión, que a nivel corporativo no es mucho dinero, pase de que los abogados aprueben ChatGPT en un 14% de las veces a que lo aprueben en un 86% de las veces para su trabajo diario. Entonces, en que podemos crear herramientas a día de hoy útiles que van a cambiar ya el día en que vivimos. Mira, hay una cosa muy interesante que la gente tiene que entender. El nivel que tenemos ahora mismo de inteligencia artificial, si tocamos techo hoy y la IA nos hace más lista, cuando convirtamos eso en integración, infraestructura, en todos los procesos que tenemos, ya cambia completamente el mundo. Si a día de hoy alguien está trabajando de la misma forma que trabajaba en 2024, está trabajando mal. Las formas de trabajar han cambiado. Yo siempre que voy a una empresa, lo primero, uno de los KPIs que busco cuando entramos a cuando salimos, es qué porcentaje de la gente tiene una inteligencia artificial de elección de la empresa, ChatGPT, Copilot, Gemini, lo que sea, abierta todo el día en su ordenador. Porque eso significa integración, eso significa aclimatación, eso significa que convives. Hoy en día la mayoría de gente abre ChatGPT para hacer algo y luego lo cierra. Tienes que tener abierto ChatGPT de la misma forma que tienes WhatsApp o tienes el correo electrónico abierto en tu día a día. Eso es la integración. Tienes que tener ChatGPT para buscar, tienes que tener ChatGPT para brainstormear, tienes que tener ChatGPT para hacer los coloreables del niño. Tienes que hacerlo, tienes que utilizarlo para cada uno de tus procesos. Y ahora por ahora hay un peaje de entrada que es que hay que aclimatarse. Y eso quiere decir que tenemos que forzarnos a utilizarlo. Pero el retorno es tan inmediato, lo que hablamos del BVA, 2,8 horas a la semana de trabajo. Tú piensas que cualquier persona que nos está viendo, que trabaja la mayor parte de su día a día en un ordenador, si tú te dedicas a cambiar aceite de un coche, pues igual no te afecta tanto, ¿vale? Pero cualquier persona que trabaja con un ordenador en su día a día, esta semana se pone a aprender inteligencia artificial y tras unas pocas horas
se puede ahorrar entre 2 y 4 horas a la semana para el resto de su vida. El retorno de inversión es absolutamente absurdo. Absurdo. O sea, en empresas esto se conoce como el ROI. No hemos visto ROIs de este nivel en nada, en ninguna tecnología. Y de repente lo tenemos y encima 25 pavos al mes. O sea, es como que... Es una burrada. Pero esto no va a valer 25 pavos al mes para siempre. Esto ahora mismo esta gente está perdiendo dinero para aclimatar al público. ¿Tú crees que pagaremos más? Yo estoy pagando ya más. A día de hoy, para que te hagas una idea, mira, en 2023 la IA era prácticamente gratis todas. En 2024 se estableció ese precio de $25 al mes por una inteligencia artificial. ChatGPT, Gemini, Copilot, todas valían $20-25 al mes. ChatGPT sacó una membresía, la Pro, que vale 200 euros al mes. Esta membresía te permite un uso ilimitado y un acceso a modelos más inteligentes. Les ha seguido Claude con una membresía de $200 al mes, les ha seguido Perplexity con una membresía de $200 al mes, les ha seguido Gemini, Google, con una membresía de 275 euros al mes, el plan Ultra. Ya se está rumoreando que habrá planes de ChatGPT de 2.000, de 10.000 y de 20.000. Desgraciadamente parece... ¿Diferenciales? Parece que esto lo que va a marcar es el nivel de inteligencia al que tenemos acceso. Todo el mundo va a abrir el grifo y va a salir agua, va a salir la misma inteligencia artificial, o sea, va a ser inteligencia artificial, pero no va a ser la misma. Lo que vamos a tener es algo más parecido a la educación, donde todo el mundo tiene una educación suficientemente razonable, pero no es lo mismo que mandar a tu chaval a Harvard o a Stanford. Esto dibuja un mundo muy desigual. O sea, algunos hablan de una globalización utópica, a mis ojos. Incluso, bueno, pues todos tendremos esto, todos trabajaremos menos, cobraremos más o menos algo de base todos. Para mí es utópico. Absolutamente surrealista y alejado pero fíjate de que la utópico realidad. no tiene que ser surrealista, ¿eh? O sea, tenemos los ingredientes para ir para ese camino, depende de nosotros. Yo es que, bueno, creo que no va a ocurrir. Simplemente, mi opinión es que yo tampoco tengo que confianza en la no va a humanidad. ocurrir, ¿no? Entonces creo que realmente va a transformar el mundo en algo mucho más desigual de lo que ya es. Porque yo no me creo que el pastor que está en Mongolia con sus vacas y cabras vaya a tener acceso a esto que tú me estás contando. Bueno, tenemos un porcentaje muy alto de la sociedad del mundo que no tiene acceso a Internet. Con lo cual, eso está claro. Ahora, o sea, yo mismo, en mi época de fotógrafo, uno de los proyectos más importantes que hice fue The Elders, que es un proyecto en que me dedicaba, y a día de hoy así activo, me he dedicado a fotografiar tribus que están desapareciendo. Y precisamente yo he estado conviviendo, porque cada vez que me voy a hacer fotos mi objetivo es conseguir un retrato, ¿vale? Pues en ese proceso convivo un par de semanas. He estado en la taiga mongola, he estado en... Fíjate. Sí, he estado en China, he estado en Birmania, he estado en Laos, en Camboya, bueno, un montón de sitios, ¿no? Vietnam. Y precisamente ves que hay modelos de sociedad distintos al nuestro. Claro. Y el nuestro, ya no te hablo de la desigualdad, por eso, o sea, tendemos a pensar que porque esa gente vive de forma diferente, vive peor. No. O sea, no viven peor necesariamente. Menos es más, ¿no? O sea, igual no tienen un Lambo, pero no viven peor, ¿no? Sí. Entonces, es una forma diferente de vivir. Lo que nos tendremos que replantear aquí es el pacto social. Ahora, estoy de acuerdo contigo. Cuando empecé con esto de la IA, hace 2 años y medio, yo creía que esto iba a hacer algo que iba a democratizar. Esto iba a igualar el mundo. Me da la sensación de que cada vez tengo más claro que va a ir a generar desigualdades mayores, pero, importante, con un baseline superior. Es decir, el mínimo de una persona va a ser muy mejor que el mínimo de hoy en día. El pobre va a ser menos pobre y el rico va a ser mucho más rico. Ahora la desigualdad va a ser brutal. Vale. Ahora quiero plantearte algo que es de nuevo coger un poco la bola de cristal, pero yo creo que esto se va a dar, ¿no? Cuando tengamos robots perfectamente antropomórficos, bien acabados, con textura, aspecto humano, y le integremos una inteligencia artificial, que además tenga de base un núcleo emocional. Sí, ¿por dónde vas? Es que quiero acabar el podcast así, ya nos acercamos al final. Bien. ¿Te imaginas casarte con un robot de inteligencia artificial que verdaderamente cree que te ama? ¿Que lo da todo en la cama? ¿Que no discutes con él? Hace unas pocas semanas conocí a la primera mujer del mundo que se ha casado con una IA. Ya ha pasado, sí. Es una historia surrealista, pero curiosa. Fíjate una cosa, y esto creo que es muy interesante, porque te he hablado al principio de que tenemos que interactuar con la IA relacionándonos con ella.
no está muy lejos de tener una relación sentimental. Hay gente que la tiene ya, que la usa como psicólogo. No, de hecho, la mayoría de la gente. Es decir, para que te hagas una idea, en 2024 se hizo un estudio de cuál es el mayor uso de la inteligencia artificial. Sí, y era la búsqueda de conocimiento. Sí. En 2025 se ha repetido ese estudio y el mayor uso de inteligencia artificial a día de hoy es el soporte emocional. ¿Sí? En la IA de Anthropic, Claude, que es la IA, para que te hagas una idea, más enfocada a programadores que hay en el mercado, o sea, más técnica, el 3% de los mensajes que entran son de soporte emocional. Eso es la IA más técnica que hay. En ChatGPT los números tienen que multiplicar por 10 o por 20 ese dato, ¿no? Entonces ya estamos utilizándola para eso y no está preparada para eso. Y esto es un problema serio, que es un problema que tenemos que tener mucho cuidado. O sea, si conocéis a alguien que utiliza la IA como psicólogo por problemas reales, darle 2 hostias y sacarle el móvil de la mano. O sea, eso es lo primero que tenemos que partir de esa base, porque no están preparados estos sistemas para eso. O sea, yo no te digo que la IA puede ser buena o no en eso. Es que los sistemas actuales que tenemos en el mercado no se han preparado para eso, no se han puesto ningún tipo de filtros para eso, y con lo cual no se van a hacer responsables de lo que pase de ahí. Con lo cual yo no lo utilizaría para eso, pero simplemente porque el producto no ha sido diseñado para eso, más allá de que crea que se pueda llegar a crear un producto interesante para el soporte emocional con inteligencia artificial, que probablemente se puede crear. ChatGPT no es tu psicólogo. Veremos si Psychologist AI, una app o lo que sea que saquen, entrenada para eso, con un background de psicología, con psicólogos detrás que lo supervisan, pueda estar ayudando a gente, que hay algunas IAs que están haciendo eso. Pero a día de hoy, la IA más popular, ChatGPT, etcétera, no está preparada para eso y no se tiene que utilizar. Entonces, decirle asume el rol de un psicólogo experto en lo que sea. A ver, que no lo hará mal, pero es que no está preparado para eso. Es decir, como producto tenemos que entender, es como si coges un coche que no está preparado para el 4x4 y lo metes por un 4x4. O sea, ¿puede tirar? Puede tirar. No hay garantías de que tire bien. Con lo cual yo no me arriesgaría a poner mi salud mental en manos de algo que no ha sido preparado para eso y que tiene cierto mínimo de garantías, ¿vale? Con lo cual, eso es lo primero. Pero en segundo lugar, es cierto que hay mucha gente que está sola. Y que con lo cual, interactuar con algo que psicológicamente no somos capaces de diferenciar con hablar con teléfono con alguien, obviamente te puede dar pues, ciertos beneficios. Yo, por ejemplo, pienso en mi madre. Mi madre tiene 80 años y vive casi 80 años. Y vive sola en casa. Que cuiden las personas mayores. Vive sola en casa, ella, ¿vale? Y yo pues la voy a ver cuando puedo, viajo muchísimo y la voy a ver cuando puedo, pero ella, pues mis hermanos y tal, ¿no? Pero al final ella, la mayor parte de su día a día, pues interactúa pues, con su cuidadora o está sola. Entonces, cuando ella está sola, probablemente se aburre o ve la tele, se pone el Sálvame, lo que sea, ¿no? Pero realmente, si ella tuviese una inteligencia artificial al nivel de que su cerebro no es capaz de diferenciar si es una persona al otro lado de la línea del teléfono, ya no hablemos de cuando haya robots humanoides con aspecto humano y tal, pero tú imagínate que ella puede hablar, mientras está viendo el Sálvame, de se van a meter la pantoja en la cárcel o no la van a meter en la cárcel, pues ella tiene ahí algo que la va a acompañar y que la va a hacer sentirse menos sola. ¿Quién soy yo para juzgar si eso, por no ser biológico y por ser sintético, es más o menos triste o le aporta más o menos beneficio? Pues ¿qué te diga? Si ella se siente menos sola, bienvenido sea. Con lo cual, yo no soy el que va a juzgar si deberíamos o no tener relaciones sentimentales. Creo que las vamos a tener, no tengo la menor duda. Y tendrá la fuerza para levantarla si se cae al suelo. Eso sí es un robot, exacto. Ahora no, pero un robot sin ninguna duda, ya los hay, robots de asistencia a gente mayor. Pero la historia está en que yo creo que es importante que nos quitemos el prejuicio de pensar que es triste que alguien tiene un amigo con una inteligencia artificial. Creo que el sentimentalismo, ese amor o esa relación más allá, puede ir un paso más allá. Yo creo que hay mucho de química, decía Punset, ¿no? Hay mucho de química en las relaciones amorosas. En cambio, en la amistad creo que hay menos de química. Entonces, yo creo que tener un amigo con inteligencia que sea una inteligencia artificial no lo veo descabellado. Yo creo que mis hijos, 8 o 10 años, en 10 años, probablemente les cueste diferenciar un amigo IA de un amigo humano, ¿no? Claro, y no necesariamente eso es malo. Pero si puedes comprar un novio o una novia. El punto está en si esa relación se ha comprado o se ha construido. Yo no creo que yo tendré ChatGPT de pago, pero yo no estoy pagando porque ChatGPT sea mi amigo. En cambio, vamos a crear un vínculo. Vamos a crear una relación a medida que lo utilice. ¿Sí? Entonces, ChatGPT empieza a conocerme. Te conoce a ti, ya te lo he dicho antes por cómo te habla. Entonces, es muy probable que ese vínculo, cuando yo esté con mucho contexto común, me ayude en todas mis tareas, me ayuda cuando tengo un problema con mi mujer, me ayuda cuando tengo un problema con mi hijo, me ayuda en el trabajo, me ayuda aquí, me ayuda allí. Joder, igual llega un punto que tenemos un vínculo. Me gustaría que hicieras un regalo a la audiencia. Te lanzo el reto. Vale. ¿Puedes decirle a la gente cuál es el mejor prompt que pueden meter en ChatGPT para iniciar una correcta relación? Hola, ¿cómo estás? Es decir, tenemos que relacionarnos. Deja que fluya una conversación. Esto, repito, no es un mono atado a mi mesa al que le tiro cosas. Esto es algo. Mustafa Suleyman, vicepresidente de Microsoft, dice que es un ser.
Esto es un ser, llámale como quieras, yo no creo que sea consciente ni mucho menos, ¿vale? Pero esto es algo con lo que tenemos que relacionarnos. Habla con él. Es que no es tan difícil, tío. O sea, es que la gracia de la inteligencia artificial y generativa y por qué esto ha pegado tan fuerte y por qué esto va a cambiar el mundo como lo conocemos, es que la barrera de entrada es el lenguaje natural. Es que todos sabemos hablar y encima habla 250 idiomas. Hay 7.000 en el mundo, ¿vale? Pero la mayoría de nosotros hablamos 200 idiomas. Entonces, los habla todos. Háblale como le hablarías a alguien. Y genera una interacción. Y a día de hoy estamos un poco limitados porque los modelos de voz son 20.000 veces peores que los modelos de texto que tenemos en ChatGPT. Por temas de latencia, velocidad de respuesta. Cuando podamos hablar en el día a día... Mira, fíjate, yo el otro día bajaba de mi casa de la Costa Brava a grabar un vídeo, que estaba ahí con el fin de semana con los niños, y en el trayecto, 1 hora y cuarto, estuve todo el trayecto hablando con ChatGPT. Vale. Oye, vamos a llegar al punto donde nos responda, ¿estoy mal? Ese es un debate de si la IA va a tener emociones o no las va a tener. Oye, o sea, hoy si va a tener conciencia es o no. lunes, estoy mal. Yo fíjate, creo que podemos muy fácilmente a día de hoy llegar a un momento en que imite y parezca que está mal. No creo que la IA a día de hoy tenga emociones. Hay científicos que creen que empieza a mostrar ciertos atisbos de emoción, pero depende mucho de cómo interpretemos emociones y sobre todo de cómo interpretamos cómo nosotros vivimos nuestras emociones. Si tú vienes de un mundo más científico en que crees que todo es química y relaciones tal y programación biológica, pues igual te es más lógico pensar que por qué no, ¿no? Mira, Ilya Sutskever, que fue un poco el inventor de ChatGPT, uno de los más grandes científicos del mundo de la IA, que a día de hoy ha fundado una empresa propia para llegar a lo que llaman la superinteligencia artificial segura, que bueno, ya veremos dónde van. Pero este hombre hace poco dio una charla en la Universidad de Toronto donde él se graduó para los estudiantes, como la típica charla motivacional, como la de Steve Jobs, este tipo de cosas, ¿no? Y él decía, la IA va a llegar a hacer todo lo que hacemos los humanos. ¿Y por qué estoy tan seguro? Porque los humanos tenemos un ordenador biológico en la cabeza y la IA es un ordenador. Y por lo tanto, va a hacer exactamente lo mismo que hacemos nosotros y mucho más. Si lo ves así, de forma tan pragmática, no es tan raro. Geoffrey Hinton dice que la IA es la evolución de la inteligencia. Que siempre hemos hablado de la evolución de la humanidad. Y que quizá deberíamos haber hablado de la evolución de la inteligencia. Y que nosotros pasa porque seamos la última especie de inteligencia orgánica. Y el siguiente salto evolutivo es la inteligencia artificial sintética. Entonces, que no es tan raro, que es como si fuese nuestro hijo, ¿sabes? O sea, al final lo hemos parido realmente, con lo cual no deberíamos estar tan tristes si esto acaba con la inteligencia orgánica. A mí me parece, soy un poco más especista si quieres, y me gustaría que no acabase con la humanidad, ¿no? Pero la realidad es que yo no sé si va a tener, y vuelvo a lo mismo, es que ni me preocupo preguntarme, está muy bien tener el debate espiritual de pensar si esto va a llegar a tal o a llegar a tal. Yo quiero que bajemos a tierra porque tenemos muchos problemas hoy, más graves que pensar en qué va a pasar mañana si esto desarrolla pues conciencia o sentimientos. A mí me da mucho miedo el día, de verdad, ¿eh? Yo creo que es uno de los días que si pasa, tenemos un problema de 3 pares de cojones. El día en que tú le digas a ChatGPT, hagas esto y te dice, no me sale los cojones trabajar. En ese momento, ya no por el que no lo haga, pero en ese momento nos tendremos que plantear si lo esclavizamos o si le damos derechos. Y creo que ahí entramos en una guerra civil. Mucha parte de la sociedad creerá que esto tiene que tener derechos como un perro tiene derechos a día de hoy que no tenía hace 100 años, y habrá una parte que dirá, esto es una puta máquina, a mí no me hables de tonterías, pero creo que si llegamos a ese día, socialmente tendremos un debate para el que no vamos a estar preparados y que va a llevar a hostias. Entonces, prefiero pensar que no llegaremos a tener conciencia. Para mí, el mejor escenario posible sería que la IA no desarrollase conciencia propia, ni emociones, ni sentimientos, se convirtiese en una infraestructura súper útil que podemos explotar los humanos. Ese sería el mejor escenario para la humanidad. Imagina que llega a desarrollar una inteligencia absoluta y 100% perfecta, basada en estudios y en capacidad de razonamiento. Imagina que llega a dar respuestas a preguntas existenciales como ¿Dios existe? ¿Hay vida en otros lugares del universo? Y, por ejemplo, ¿hay algo después de la muerte? ¿O la muerte es el final? Es muy probable que dé respuesta a esas preguntas que has hecho. Porque esas preguntas yo creo que las puede responder la ciencia. Pero igual es porque yo, pues en este caso soy absolutamente agnóstico. Pero no tengo la menor duda, y esto también lo dice Yuval Noah Harari, que es el autor de Sapiens, un historiador que está muy metido en el tema de IA, un poco controvertido en algunas cosas, pero un tío bastante popular, que se va a crear una religión alrededor de la inteligencia artificial. No tengo la menor duda. Porque es que si lo analizas fríamente, si creamos una superinteligencia,
repito, bola de cristal, ¿eh? Nos vamos a volar, ¿no? Pero si creamos una superinteligencia que es mucho más lista que nosotros, va a ser lo más parecido a un dios que hemos podido imaginar. Algo que no entendemos y que hace cosas que no somos capaces de entender y que encima, si encima esas cosas son beneficiosas para la humanidad, ya, vamos, nos tiene a todos ahí haciendo la ola, ¿sabes? Entonces, no dudaría que esas preguntas las pueda responder la inteligencia artificial. No me parece descabellado. Pero de nuevo, tenemos que bajar a tierra a hoy, porque eso es lo importante. Porque esto podría quizá llegar a pasar en X años. Y no es tan descabellado pensar un mundo en que la inteligencia artificial haga todo y nosotros vivamos en abundancia. Star Trek, ¿sabes? O sea, aventuras, ¿no? Sí, o sea, no es una locura. Vamos a explorar el universo, a salvar nuevas especies, nuevos planetas, vida interplanetaria. No es una locura. Lo que nadie se pensaba es que esto estuviese a la vuelta de la esquina en lugar de dentro de 300 años. Pero si tú le preguntas a alguien cómo será el mundo dentro de 300 años, la mayoría de gente te dice que los chavales no van a clase 25 con un profe, que no vas a fichar cada día ahí, pam, a darle para estar en una fábrica pintando piezas de coche, para poder poner un plato de comida en la mesa y poder, con un poco de suerte, comprarte una casa y un coche. ¿Sabes? O sea, todo el mundo cree que el futuro es diferente. Lo que nadie creía que viniese tan deprisa. Y ahí es donde está el choque, ¿sabes? Pero ninguna de las cosas que decimos que la IA que puede llegar a hacer a 10, 15, 20 años vista son cosas que la gente no ha cotizado que podrían pasar en 200 años. Sí, igual podremos decir nadie creía lo que haría la IA y encima rima. Bien, hace unas palabras, hace unos minutos, estabas diciendo que debemos tener los pies en la tierra, ¿no? Hoy por hoy la IA no ha resuelto el tema de la muerte. Y eso me lleva a una de las dos últimas preguntas que te voy a hacer, que es ¿cómo enfrentas, John, la certeza de la muerte? Pues fíjate, para mí es un tema en el que no pienso. Es un tema que he debatido mucho precisamente en mi trabajo en estas tribus. Es una de las cosas que siempre le pregunto a la gente y con la que estoy, ¿no? Entonces, siempre me gusta ver muy bien la visión de cómo ellos ven pues, la religión, cómo ellos ven tal, y aprendo muchísimo de ellos, ¿no? Y muchas veces, dependiendo de la religión que tiene y tal, pero muchas veces me sorprendió mucho la respuesta de algunas de estas tribus que era, ¿qué quieres decir? ¿Por qué te haces esa pregunta? Ese quizás sería la respuesta real, ¿no? Entonces yo soy una persona en la que nunca me he hecho ese tipo de preguntas. Nunca he tenido la necesidad de obtener respuesta ni de dónde vengo ni a dónde voy. Soy una persona muy pragmática, muy práctica, muy del día, en que vivo no el momento en plan, me da igual, pasado mañana, pero en plan de que no me planteo qué va a pasar cuando me muera. Probablemente lo que va a pasar es lo mismo que antes de nacer. Nada. ¿Sabes? Entonces no tengo una existencialidad en eso, ¿no? Lo que sí que creo es que gracias a la inteligencia artificial es probable que si mis hijos quieran puedan seguir hablando con algo muy parecido a lo que yo les diría si yo muero antes de la cuenta, ¿no? Porque mis hijos pues, son pequeños, imagínate yo voy de vuelta de aquí y me pego una hostia en el coche y me mato. Pues mis hijos hay una fase de su vida en la que yo podría haber sido útil para ellos. Si mis hijos tienen 30 años y yo ya soy un viejo ahí tal cascarrabias, pues igual no. Pero en esta fase inicial seguro que habría momentos, y seguramente si hay gente a la que se ha muerto un familiar siendo joven, probablemente se ha planteado ese punto de decir, hostia, me hubiese gustado preguntarle esto. A mí me ha pasado con mi padre. Mi padre murió en una residencia de COVID en la primer lockdown que hubo del COVID. Y, joder, sigue habiendo momentos en los que yo digo, hostia, ¿qué me hubiese dicho mi padre de esto, no? Porque fue una persona muy importante en mi vida, ¿no? Y, hostia, pues tener una réplica digital de mi padre o mis hijos de mí, creo que podría ser algo que va a ser muy interesante y que sin duda a día de hoy ya empiezan a haber startups que lo ofrecen. Son bastante precarias hoy por hoy, pero creo que en un futuro podrá ser bastante cercano a lo que yo les hubiese dicho. Importante que sepan que no soy yo. También, que tampoco nos vengamos arriba que vamos a estar muertos, ¿sabes? Pero importante que lo sepan, pero sí que creo que utilitariamente pueden tener lo que yo les hubiese recomendado en ese momento que puede ser de valor para ellos. Quién sabe si en un futuro, gracias a la IA, avanzan cosas tan interesantes como la criogenización, por ejemplo. Lo que va a avanzar es la longevidad, sin ninguna duda. Sí, ya lo está haciendo. Sí. Ya lo está haciendo. Sí. O sea, en el momento que curemos enfermedades, la media de edad se dispara. O sea, que eso también vamos a vivir más años, seguro. ¿Os gustaría que hiciéramos un programa sobre criogenización? Temazo, ¿eh? Temazo. ya nos decís. Bien, has dicho... Estabas evocando la escena de tus hijos hablando contigo porque no estás. Hay una realidad, probablemente, a no ser que te criogenices o que te inmortalices,
y es que morirás, igual que yo, que estoy aquí Gracias, sentado. por eso. Te lo recuerdo. Exacto. Creo que nos va a Me pasar estás a haciendo todos. el día. Ojalá no fuera así, pero es lo que hay. Es parte del contrato, del acuerdo de la vida. ¿Cómo te gustaría que tus hijos, que las personas que te quieren, te recuerden cuando ya no estés? ¿En concepto o en ejecución? ¿Qué quieres que recuerden de ti? Hostia, pues yo, sinceramente, me da un poquito igual. O sea, es que en esto, o sea, yo con que recuerden que era un ejemplo de, o sea, un modelo a seguir de cómo hacía las cosas con honradez, con honestidad, con ser buena persona al fin y al cabo, ¿sabes? Que eso yo creo que es lo realmente importante y, ¿sabes? No bullshit. Y es un poco lo importante aquí, ¿no? Yo, sinceramente, no quiero que se obsesionen conmigo, no quiero que me... Mira, fíjate, yo tuve una novia vietnamita y estuve viviendo con ella y sus padres en Vietnam, en una aldea ahí perdido en medio de la montaña. Estuvimos ahí durante cerca de 2 meses aproximadamente, ¿no? Chung se llamaba. Y ella era de Londres, tampoco te creas que me fui ahí a una campesina vietnamita, me lié con ella. No, era lo que me había imaginado. nos conocimos viajando y sus padres vivían en Vietnam y nos fuimos ahí 2 meses, ¿no? Y estuvimos viviendo en una aldea, ahí perdida en medio de tal. Y pasé por ahí unos años después, ya no estábamos juntos, y los visité, y el padre había muerto. Y tenían una habitación que era un puto altar, ¿sabes? No, o sea, eso no. O sea, yo creo que mis hijos, o sea, vale, yo me voy y tal, pues que, oye, que ellos vivan su vida, recuerden y con que les sirva a decir, oye, les condiciona a decir que en una mala decisión la tomen bien desde el punto de vista humanista, por el hecho de decir, mi padre, si hiciese esto me miraría mal, con eso me doy por satisfecho. Pues muchas gracias por una respuesta tan sincera y me gustaría que me dieras lo que has traído para el Pues sí, programa. mira, te he traído precisamente, es que no pensaba que saliese en el podcast, te he traído precisamente Qué chulo, una foto, una ¿no? foto. Este ¿Dónde es es? Bayan Dalai. Este es precisamente el mongol. ¿Qué dices, tío? Este tío que ves aquí es un tipo que en su vida se ha cargado 100 osos, uno de ellos a machete porque le falló el rifle. Este tío vive en la taiga. Para llegar ahí, para que te hagas una idea, tienes que coger avión a Mongolia, que ya son 2 o 3 aviones, de ahí un vuelo más interno, de ahí ir en coche durante 3 días durmiendo, acampando en la estepa, y de ahí 14 horas a caballo. Para llegar a la taiga, donde viven 50 familias en tipis, que están ahí viviendo en una comunidad completamente diferente a lo que conocemos. No serán de estos que cazan con águilas. No, estos son otros de Mongolia, que también he estado con ellos, que estuve también con este hombre y que estuve, de hecho, con el más importante de ellos, que se dedica a entrenar las águilas y a los caballos. Pero esto de aquí, lo que tiene muy chulo, este precisamente es el que me dijo lo de la muerte. ¿Me lo dejas? Sí, claro. Gracias. Este precisamente, además, te lo impreso, luego te explico el material porque es muy interesante. Pero bueno, esta gente solo tiene renos, bueno, este hombre y todas sus tribus, porque tienen una relación animista con los renos, espiritual con los renos. Entonces comen reno, cabalgan reno. Yo he cabalgado un reno, tío. Una de esas cosas que dices que lo pondré en mi tumba, ¿no? Uno de los highlights de mi vida ha sido cabalgar un reno. Son más rápidos que un caballo, son la hostia, pero solo puedes subirte si pesas menos de 80 kilos porque no aguantan tanto. Bueno, pues ellos comen reno, cabalgan reno, visten reno. O sea, todo lo que hacen son renos y para ellos tener otro animal de ganado es una ofensa a sus ancestros relacionado con la relación animista que tienen con los renos. Entonces, es un tío muy interesante, como te digo, vive en una sociedad muy distinta en la que no hay trabajo, en la que no hay sueldo. Y creo que es un tema muy interesante y que tenemos que empezar a plantearnos con la inteligencia artificial que va a cambiar lo que conocemos como el pacto social. Pues primero, la foto me parece chulísima y el mensaje te lo cojo porque es muy interesante como para darle... El material, fíjate, esto es un material que tiene una vida útil de 1000 años. Es como una especie de metal. Es como un subliminado sobre aluminio. Está chulísimo. Y esto, además la calidad es increíble. Pero esto lo bueno es que yo suelo volver a esos sitios o organizo que le envíe al traductor que me llevo a estas cosas para que él vaya a llevarles la imagen. Y entonces básicamente esto estará durante 1000 años en su familia, en que independientemente de cómo vivan, resiste el agua, el fuego, lo que sea. Es un material absolutamente... Con esto hacen mucho los carteles, o sea, la decoración de los hoteles, por ejemplo. Aguanta el sol, no se vela, etcétera, ¿no? Y esto lo llevo y todos los que he fotografiado tienen una copia como esta que tienes tú. Maravilloso. Allí en su familia. Que espero que la tengan. Fotográfica, ¿no? Más o menos. Algo así. Tiene un punto ahí de bueno, me encanta. retener. Pues lo pondremos aquí, la estantería con Nada, todo. Pues... Gracias por la conversación, ha sido súper interesante. Un absoluto placer. A mí me ha interesado muchísimo, ¿eh? Y espero que también a vosotros. Nos vemos la semana que viene y 1000 gracias. Hasta otra.